Pokémon Levantamiento 261, 279. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 261. Ash frunció el ceño, apretando la rama contra su antebrazo. Un poco más corta de lo que necesitaba, pero estaría bien. White siseó mientras la sostenía en alto, acercándose para ver mejor. Sus ojos ensangrentados estaban sorprendentemente enfocados para ser un palo. Más o menos así de larga, dijo, ofreciéndosela. El hechicero aceptó la rama, pasando sus garras afiladas por la superficie con sorprendente delicadeza. Se aseguró de no arrancar la corteza durante la inspección, pues las garras se desafilaron hasta convertirse en puntas redondeadas. Siseó de nuevo, revolviendo las púas, antes de balancearse arriba y abajo asintiendo. 7, 8 si puedes. De este ancho también. White tarareó, con un barítono más profundo de lo normal, antes de desaparecer en su forma incorpórea. Ash se arrodilló, recogió el palo y le dio vueltas. Tenía suficiente cuerda de supervivencia en su mochila como para no preocuparse por cortar algunos hilos. El acechador se había acercado, recientemente, por decirlo de alguna manera. Ash había podido distinguir los matices más sutiles de sus emociones entre la niebla, y había logrado conectar con él casi al mismo nivel que Karma, aunque se suponía que los psíquicos eran el tipo de trío capaz de conectar más estrechamente con los humanos. Era la capa de defensa más profunda de Ash, la presencia más estable en su mente. Era sorprendentemente reconfortante. Haciendo girar el palo entre los dedos, recorrió el claro, esquivando una enorme grieta en la tierra causada por el intento de terremoto de Ridon. Encontró un árbol lo suficientemente grande y se acomodó debajo, dejando su mochila a un lado y apoyándose en el tronco. Sus pies doloridos parecieron derretirse en sus botas en cuanto las soltó. Ash rebuscó en una funda lateral de su espalda y sacó el cuchillo de supervivencia que le había dado la enfermera Joy allá en Peuter, a donde se dirigía de nuevo. Quizás se pasara a ver cómo estaba. Había sido increíblemente amable. Su equipo estaba entrenando, con más ahínco de lo habitual tras los pocos días de descanso absoluto en Cerulean, y tuvo que acampar lejos de la ruta para evitar que otros entrenadores se encontraran en medio del caos. La evolución de Tideon Walrein Bestial había recibido la dosis justa de admiración, el tipo hielo presumiendo con orgullo, y luego se puso a desafiar a todos en el claro. Ash tuvo que demostrarle que ni siquiera sabía mover sus extremidades extra para que cediera, a regañadientes. Ridon había intentado ayudarlo, pero su viaje había sido exactamente lo opuesto. Pasar de 4 patas a 2. Scorch caminaba lentamente por el claro para intentar rastrearla, pero eran polos opuestos en todo, salvo en sus 4 extremidades. A Tide le llevaría mucho tiempo poder luchar adecuadamente en tierra, aunque dominaba en el agua. El resto del equipo también entrenaba. Karma estaba probando el nuevo movimiento desactivación, aunque ya había avanzado muchísimo. Era una llave psíquica básica, una versión más concentrada de la psíquica, y supuso que la dominaría mucho antes de llegar a Peuter. Ridon se esforzaba al máximo con terremoto, Scorch acumulaba capa tóxica y añadía calor seco, y Rook ayudaba a Gale a aprender a controlar a sus clones de doble equipo, usando sus habilidades previas como miembro de la manada. La mayor parte del día y los siguientes días los dedicarían a prepararlos para Giovanni, para cualquier táctica que pudiera ayudarles a vencer a los enormes tipos terrestres. Pero ahora tenía algo más que hacer. Abrió su cuchillo de supervivencia, sujetando la rama entre las rodillas, y comenzó a descortezar la madera. El movimiento era simple. Años de experiencia le hacían vagar la mirada mientras raspaba la superficie con la hoja. A su madre le había costado años convencerlo para que finalmente le permitiera descortezar, aunque ya había suplicado por muchas. Antes, era él quien las agarraba, corriendo por el límite del bosque con Mimei vigilándolo de cerca y cargando montones de ramas. Solo se podían usar 4, pero eso nunca lo había convencido de que cada rama que encontraba fuera la correcta. Había sido su tradición, desde que era lo suficientemente pequeño como para recordarla. Agarrar ramas, atarlas, congelarlas y ofrecerlas como ofrenda en la plaza del pueblo. Ahora era una tradición para él y sus Pokémon. La corteza se desprendió fácilmente bajo la cuchilla bien afilada. Ash tarareó en voz baja una de las canciones del festival mientras trabajaba. La melodía era tan simple que incluso él podía manejarla. El espectáculo de Daisy había sido ayer, la celebración de las ventiscas.
Dewon había convocado toda el agua de la piscina del gimnasio, sacándola por un agujero ingeniosamente disimulado en el techo de cristal, y la había moldeado en ventiscas miniaturizadas para todos los espectadores. Daisy hizo una reverencia mientras los copos de nieve blanqueaban el pelo. Dewon estaba alegre a su lado, y Ash se había sacudido el hielo de la cabeza y reído. Sin embargo, la táctica le dio vueltas a la cabeza para Gale. Pequeñas danzas de lluvia centralizadas para fastidiar a sus oponentes, tal vez. Le daría más movimientos de larga distancia. Algo revoloteó en el borde de su conciencia y Wright flotó frente a él, con 3 garras afiladas ofreciéndole un manojo de palos. Ash sonrió y tomó uno, acercándolo al que estaba casi destrozado. Sorprendentemente cerca. Wright era mucho mejor en esto que Ash de niño. ¿Quieres ayudar?, preguntó, levantando la vista. Wright parpadeó, arrastrando las espinas de forma extraña, antes de acercarse. Ash le devolvió uno de los palos y cambió de agarre para mostrar cómo movía el cuchillo, encontrando un borde elevado en otro trozo de corteza y deslizando la hoja por la grieta. Una tira de corteza casi tan larga como el palo cayó al suelo. Solo estamos quitando la corteza. Hace que la madera se vea mejor. Se supone que a las leyendas les gusta más. El hechicero pareció confundido por la punta, pero asintió de todas formas, sosteniendo el palo con ambas manos. Invocó una tercera, extendió sus garras aún más con un siseo e hizo todo lo posible por imitar el movimiento de Ash. Introdujo la punta y dejó una marca limpia sobre la corteza, aunque ninguna se desprendió. Ash reprimió una risa y se impulsó, dejando caer sus propias ramas. White lo intentó de nuevo, logrando arrancar un trozo, pero sus ojos ensangrentados se entrecerraron aún más al ver que no se le caía nada parecido a la tira completa que Ash había conseguido. Movimiento lateral, amigo, ofreció, acercándose. Levantando su propio palo, cortó otra tira, yendo a la mitad de velocidad para que White pudiera seguirlo. Lento y con cuidado. White tarareó, deslizando otra garra y bajándola con cuidado. Se animó al ver caer un trozo de corteza al suelo, afilándose las espinas al lanzarse de inmediato a por el siguiente corte. Ash sonrió y volvió a su bastón, apoyándose en el árbol en lugar de sentarse. Mamá y yo solíamos hacer esto, explicó, más para romper el silencio que por otra cosa. Tallar estos palos, congelarlos y luego ofrecerlos como ofrenda de paz. Lo hemos hecho desde que tengo memoria, asegurándonos de que tengan la longitud adecuada y todo. Hizo una pausa, mirando el claro. Pero Tide puede ayudar a congelarlos ahora. Y luego puedo tomar una foto y enviársela a mamá. White tarareó, su voz se había vuelto más grave, incluso desde el barítono inicial, y se había calado hondo en los huesos de Ash. Los fantasmas, en general, no mostraban signos claros de evolución, sobre todo la línea Ghastly. Podían cambiar todo en su forma corporal y solo dependían de la energía, así que las señales eran escasas y espaciadas. No había habido nada más allá de una agresividad exacerbada en su primer hijo, y Wright siempre había sido agresivo. Miró al fantasma. ¿Has sentido algo sobre la evolución? White se animó, mirando fijamente a Wright. Formó otra mano y la inclinó de un lado a otro, como si se encogiera de hombros. Es difícil saberlo, entonces. White asintió. Terminó su primer palo con un siseo de satisfacción e inmediatamente se lanzó a por otro. Has llegado muy lejos, dijo Ash, volviendo a sus bastones. A más de la mitad del camino, el tiempo se redujo drásticamente con la ayuda de White. En aquel entonces, eras así de pequeño y grácil, apenas podías mantenerte firme. Recuerdo que desafiaste a Riorn durante días enteros para intentar ganar. Nunca lo lograste, pero aprendiste. Luego evolucionaste y eres uno de los miembros más fuertes de todo el equipo. White se pavoneó, cortando otro trozo de corteza. Necesitarás algunos movimientos nuevos. Maldición, fuerza fantasma, y algo fuera de tu tipo. ¿Qué opinas de combatir contra tipos oscuros, hadas o lucha? El fantasma volvió a zumbar, con las espinas reordenándose. El recuerdo de un machoque con el que había luchado hacía unas semanas se filtró en la mente de Ash. Se rió entre dientes. Entonces no te gustan las hadas, siseó Bright. Entonces, explosión concentradora o puño de drenaje, aunque esas son MT y no creo que nadie más del equipo pueda enseñarte energía de tipo lucha. Frunció el ceño. Tendremos que ganar mucho más dinero para comprar el primero. White dejó de cortar su bastón por un segundo, afilándose las espinas, antes de retomar el movimiento de inmediato.
No reaccionó externamente más allá de eso, pero Ash había pasado suficiente tiempo con él para saber lo que significaba, los pequeños detalles que todos menos su entrenador pasarían por alto. Los ojos ensangrentados de White se oscurecieron. La última MT que había conseguido era bomba de lodo, perfectamente aceptable, pero la anterior había sido un movimiento que Ash esperaba no tener que usar nunca. Explosión era una MT que no se encontraba en ningún sitio, y las pocas que existían, solo para asegurar que el conocimiento no se perdiera, estaban increíblemente controladas por la liga. El equipo Rocket no debería haber podido conseguirla. Y Wright tampoco debería haber sobrevivido. Por muy amorfo que fuera su cuerpo, la explosión debería haberlo destrozado la primera vez que se vio obligado a usarla. La única forma de que hubiera sobrevivido era obligándose a sí mismo. Incluso bajo el control del equipo Rocket, había logrado entrenarse y hacerse lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a los movimientos más letales. Sus espinas seguían reorganizándose, tan afiladas que parecían dagas contra el tranquilo cielo nocturno. Las líneas se tallaban en la corteza. Ash dejó el cuchillo y arrancó un último trozo de corteza con la uña. Los bloqueos psíquicos que el equipo Rocket había impuesto a sus Pokémon desencadenaron una agresividad insaciable que los preparó para atacar, no para entrenar. White los había combatido desde el principio. Bajo la protección de un entrenador incompetente, sin ningún tipo de autocontrol, solo el ardor de un poder psíquico increíblemente poderoso en la nuca, había luchado. White siseó mientras terminaba el último, haciéndolo girar torpemente entre sus garras y recogiendo los que había terminado. Reabsorbió sus manos extra y miró expectante a Ash, cuyas espinas se reducían poco a poco y se ablandaban en las puntas. Controlaba cada vez mejor su ira, su rabia, aunque su viaje estaba lejos de terminar. Las advertencias del profesor Oak resonaban en sus pensamientos. Ash los obligó a irse, recogiendo los palitos que había cortado y sosteniéndolos en alto. No era el pelaje perfecto al que estaba acostumbrado, pero considerando que Dahlia había mandado hacer un cuchillo para este propósito, le bastaba. White lo observó con curiosidad mientras recogía torpemente todos los palitos pelados, alineándolos hasta formar lo que parecía un copo de nieve. ¿Puedes sostener esto? El hechicero extendió 4 manos, una por cada 2 palos, y la sujetó con un cuidado que antes solo le había mostrado a Bulbasaur. Ash abrió su mochila y sacó un rollo de cuerda de supervivencia, cortando un extremo suelto y 1 o 2 pies. La cuerda se deshilachó y la deshizo aún más, partiéndola en unos pocos rollos de hilos en lugar de algo de casi 2 centímetros de grosor. Le pediría a Scorch que quemara el otro extremo de la cuerda para cerrarlo más tarde esa noche. Esquivando las garras de White, lo ató en bucles alrededor de la madera, procurando mantener las ramas lo más ordenadas posible. El fantasma voló sobre sus cabezas para observar más de cerca, con las manos firmes a pesar de los torpes movimientos de Ash, y en pocos minutos retrocedió, sonriendo. El copo de nieve no estaba ahí al nivel de lo que él y su madre solían hacer, la madera no estaba uniformemente extendida y la rosca era demasiado evidente, pero era suficiente. Una especie de tradición. Pronto verás copos de nieve de verdad, ofreció, tomándolo de las garras de White y sosteniéndolo en alto. Canto se ha mantenido cálido, pero pronto tiene que hacer frío. White le siseó y Ash le devolvió el copo de nieve, dejando que el hechicero lo examinara con más atención. Tocó un hilo suelto, empujándolo contra la rama. Haremos más tradiciones, prometió Ash. Buenas. XXX. Ash bostezó, estirando los brazos por encima de la cabeza con un crujido lejano que resonó desde su columna. Se rascó distraídamente un rasguño que un árbol le había dejado en la mejilla. La costra se movía bajo sus uñas. Arceus estaba cansado. En realidad, no debería estarlo. Era mediodía, llevaba más de una semana viajando por la Ruta 4, con un almuerzo hipercalórico y un sol casi demasiado brillante. Gale estaba de patrulla, el resto de su equipo descansaba, y su mente era libre de divagar. Cada vez volvía a dormirse de inmediato. Quizás solo estaba conectando con su equipo. Ridon apenas había podido levantar la cabeza del suelo después del entrenamiento de terremotos de la noche anterior, a pesar de los esfuerzos de Ash por que se relajara en su ritmo agotador. Intentó contener otro bostezo, pero no lo consiguió. Algo sombreaba el sendero en línea recta, volando velozmente sobre sus cabezas antes de regresar por encima de los árboles. Ash logró vislumbrar a Gale tras su sombrero, agachado para protegerse los ojos del sol. El miedo había sido explosivo desde que lo liberaron, contenido tras estar atrapado en una zona, y la patrulla azotada por el viento era lo único que había aceptado más allá de una batalla con Ridon.
El profesor Oak contaba historias de cómo había cosido al idiota de un temible tras intentar desafiar a Dragonite. Se estremeció al pensarlo. Ash se bajó el sombrero, pero el alfiler de su madre le arañó la cabeza. La pequeña punta metálica se enganchó en su cabello antes de que pudiera soltarlo. Frunció el ceño y se lo ajustó con cuidado. Se había acostumbrado a un sombrero de tela, y sentía que cada pocos minutos tenía que volver a colocarlo en su lugar para evitar la punta metálica. Había podido volver a hablar con su madre en su último día en Cerulean. Al abrir la llamada, su rostro cansado aún brillaba con una sonrisa. Ella lo había arrullado y vitoreado por su victoria, pero su agotamiento era palpable, nunca había sido de las que toleraban bien la falta de sueño, y Ash se sentía cada vez más culpable a medida que la mantenía despierta. Supuso que estaría trabajando hasta tarde para compensar las vacaciones. Tenía las manos cubiertas de motas plateadas de harina. Y ahora estaba de nuevo en el camino, armado con un cinturón en el que podía guardar hasta 12 pokebolas que había encontrado a un precio excelente en Cerulean, y un bostezo que podía empequeñecer incluso al de Tide. El sol asomaba débilmente a lo lejos, nubes grises cubrían el horizonte, y Ash esquivó un surco tallado en la tierra que parecía de un rapidash. La ruta 3 estaba sorprendentemente tranquila, de hecho, lo había estado desde que llegó, pero no se quejaba demasiado. Iba a necesitar todo el tiempo posible para entrenar para Giovanni. Su Pokédex tenía todas las pestañas abiertas sobre el líder de gimnasio, toda la información lista para que la devorara. No era mucho. Giovanni no tenía casi nada publicado, incluso menos que Blaine, lo cual era decir algo, pero tenía al menos algo de sentido considerando su posición no oficial como el último líder de gimnasio y el más vinculado a la liga. Era él quien estaba en el campo, trabajando como un entrenador de hace más fuerte para ser desplegado en cualquier momento ante cualquier problema, y su tiempo y privacidad estaban muy protegidos en ese tipo de campos. Los entrenadores debían registrarse para los desafíos con una semana de anticipación. Afortunadamente, lo que faltaba en información sobre Giovanni en la Pokédex, fue más que compensado con información sobre los tipos tierra. El tipo era increíblemente poderoso en las manos adecuadas, y Ash lo sabía. Ridon había sido la piedra angular de su equipo durante muchísimo tiempo, pero lo que Giovanni había hecho con él era una demostración increíble de su poder. Conocía a 2 entrenadores más notables. Berta, una anciana del alto mando de Sinnoh y un líder de gimnasio que no recordaba, pero lo que compensaban en fuerza lo perdían en debilidades. La mayoría de los tipos tierra también eran roca, lo que dificultaba enormemente el combate contra plantas, agua o hielo. Un buen oponente a ese tipo podría ser su fin. Pero comprometerse por completo, aprender todo lo que había que saber sobre ellos y encontrar maneras de superar sus debilidades, bueno, eso te dio a Giovanni. Su equipo de poderosos había ahuyentado a un buen número de entrenadores. Golem, Nidoking y Gliscor eran los más documentados, a menudo los únicos que los contrincantes podían ver antes de ser aniquilados. Luego, por supuesto, estaba su hiperperior. Ash se había enfrentado a una cantidad increíble de desafíos con su equipo, así que era fácil olvidar que Ridon era un simple Riorn de un mes cuando se convirtió en su inicial. El Riperior de Giovanni era el mejor de la especie, capaz de encontrar incluso un toque de protector mineral que Giovanni nunca había encontrado, una bestia con el mismo derecho que el Dragonite de Lance. Simple, en realidad. Ridon era pequeño, en comparación. Su mejor plan de ataque sería controlar el campo de batalla. Si no por sí mismo, al menos impidiendo que Giovanni jugara justo donde quería. Ridon sería clave en eso, y potencialmente Marea, dependiendo de si Giovanni contaba con una fuente de agua. Scorch podría intentarlo con su fuego, y las barreras de karma podrían superponerse y proporcionar distracciones, pero Ash tenía la vaga sospecha de que Giovanni ya estaría demasiado preparado para esas tácticas. Un grito resonó en el aire. Ash parpadeó, levantó la vista, teniendo que retractarse la gorra, y escudriñó el cielo. Gale no estaba presente, pero había sido un chillido agudo, furioso y enfadado. Quizás un pichón, volando a pocos kilómetros de la mera presencia de Gale. Su existencia siempre se consideraba un desafío. Tuvo una visión de color marrón antes de arrojarse a un lado. El Fearow salvaje, más pequeño que Gale, con el pico abollado chilló al fallar su ataque, y la tierra se elevó por los aires debido a la ráfaga de viento. Ash se puso de pie y se agachó inmediatamente bajo un árbol para cubrirse, con las manos sobre sus pokebolas y la mente acelerada. No había oído hablar de ningún territorio de Fearow sobre la Ruta 3. Hubo un segundo sólido antes de que Gale gritara desde arriba, con las garras afuera, y se estrellara contra el otro Fearow. Ambos se perdieron de vista en espiral.
Ash olvidó toda precaución y regresó a la ruta, observando una masa retorcida de alas y picos que intentaban mantenerse en el aire mientras se desgarraban la garganta. Gale les asestó un zarpazo en el pecho y se lanzaron hacia atrás, chillando sin parar. Las alas batían el aire mientras giraban en círculos, elevándose cada vez más. Ash no pudo evitar sonreír ampliamente. Gale no había luchado con éxito contra otro tipo volador en mucho tiempo. Este Pharaoh parecía mayor, pero más pequeño. Sus alas, orgullosas, estaban encogidas. La arena se alzaba a su alrededor, y Gale chilló al lanzar una ráfaga de viento azulado que hizo retroceder al otro Pharaoh. Este aleteó furioso para recuperarse, chillando, y respondió con otro viento cortante, igual de poderoso. Uf. Gale explotó ante la audacia. El otro Pharaoh apenas logró esquivar la primera carga relámpago, batiendo las alas con fuerza al dispararse hacia arriba. La ola de calor de Gale dejó una estela roja y la corriente ascendente lo azotó, intentando escapar en espiral. Otra ráfaga de calor lo mantuvo suspendido. Gale arremetió, con las garras extendidas y relucientes, persiguiéndolo. Otro viento cortante lo arrojó fuera del camino. Chilló, sus alas rozando los grandes robles mientras volvía al cielo. El otro ferocísimo chillido le devolvió el golpe, pero no fue tan feroz, flotando en el mismo lugar donde Gale lo rodeaba, permaneciendo inmóvil mientras se elevaba cada vez más. Pareció darse cuenta de que había cometido un error al atacar a lo que parecía una presa fácil. El Pharaoh centelleó con una débil energía psíquica y empezó a seguir a Gale. Ash retrocedió con cautela para no perderlos de vista. No se enfrentaron, sino que simplemente se elevaron, describiendo círculos, con las alas coronando el cielo. Ash se llevó la mano a la boca para silbar una orden antes de detenerse y retroceder unos pasos para observar. Gale podía con esto. Solo necesitaba encontrar la manera. Continuaron rugiendo en lo alto, elevándose en espiral, apenas visibles desde el suelo más allá de sus contornos toscos. Los gritos de Gale resonaron a kilómetros de distancia. Hubo un instante de inactividad, los dos se acercaron lo suficiente como para que sus picos chocaran, antes de que algo cayera. Ash retrocedió un paso, pero el descenso fue demasiado lento para ser de tipo volador, a contraluz, pero diminuto. Una pluma marrón pálido, cortada con precisión a la mitad, aterrizó cerca del borde de la ruta. La luz del sol se reflejaba en el acero en el cielo. Ash sonrió. Gale realizó una carga en falso y el Pharaoh retrocedió, batiendo las alas contra el aire. La oportunidad era demasiado perfecta. Atacó con las corrientes de viento de cola y usó su ala de acero para cortar las primarias del ala izquierda de su oponente. Las plumas cayeron casi tan rápido como su dueño. Logró recuperarse a mitad de descenso, desplegando ambas alas. La resistencia detuvo su caída, no su descenso. Gale voló en círculos, pero no se lanzó en picado, ya chillando de orgullo. Su enemigo había caído ante él. Los Pharaoh eran Pokémon físicos, plagas en el mejor sentido de la palabra. Viento cortante y ola de calor serían todo lo que Gale tendría para la distancia hasta que Ash pudiera enseñarle hiperrayo y ataque triple, e incluso entonces, eso nunca sería la fuente de su poder. Pero las plumas no eran una buena defensa, y lanzarse contra los enemigos no funcionaría para siempre. Volaría con dragones que podrían aguantar cada golpe que les lanzara, voladores que podrían superar en velocidad cada uno de sus intentos. Sin embargo, Gale nunca lo toleraría, por lo que seguiría presionando. Si alguna vez hubo un Pokémon que debería haber nacido como Salamence, ese era él. Las plumas yacían flácidas contra el suelo mientras el Pharaoh giraba sobre sus cabezas, cayendo en un amplio círculo. Gale voló sobre sus cabezas, pero no intentó matarlo, ni descendió con alas de acero, ni usó un as aéreo para estrellar al ave contra el suelo. En cambio, cantó su victoria con chillidos que resonaron entre los árboles, descendiendo sin parar. El temible intentó un último viento cortante que apenas empujó a Gale un pie y aterrizó con fuerza sobre sus garras. Chilló, colapsando, con las alas extendidas sobre la ruta. Gale descendió en picado y desplegó sus alas. La ráfaga de viento levantó polvo, y continuó volando a solo unos metros de altura. Chilló, burlándose del tipo volador terrestre mientras volaba en círculos perezosamente. Una estrategia de selección. Los tipos voladores necesitaban plumas, más allá de los dragones, y la pérdida de los primarios desestabilizó drásticamente su vuelo. Ya no habría más batallas aéreas, y para un Pokémon salvaje, eso era probablemente todo lo que conocía. Gale no tuvo que luchar más porque ya había ganado. Ash observó atentamente al temible pájaro antes de encontrar una distancia prudencial y avanzar lentamente.
El ave se dirigió de inmediato hacia él, con el pico destellando, pero la sombra de Gale cruzó por encima y se limitó a chillar. «Hay un huerto de bayas por allá», ofreció, señalando la zona irregular que mostraba su mapa. El temible siguió su mano con ojos pequeños y brillantes. «Y Gale no te molestará». Con un silbido, el tipo volador replegó sus alas y aterrizó, con la cresta aún completamente desplegada. Era más alto que Ash ahora, con las plumas de la cola tan largas que se doblaban contra el suelo cuando no tenía percha, y su envergadura abarcaba todo el ancho de la ruta. El temible abrió el pico para chillar algo antes de detenerse. Sus ojos se movieron entre Ash y Gale antes de alzarse sobre sus garras, mirándolos fijamente a todos a pesar de su postura cautelosa y sus heridas. Extendió las alas y despegó torpemente, apenas superando el primer roble mientras luchaba por ganar altura. Se desvió más y más hacia la derecha a cada segundo, pero pronto desapareció tras la protección de los árboles, sin un chillido arrogante esta vez. Gale chilló, desplegando las alas con un silbido, y Ash le dio un golpecito en la cresta. El ave se encabritó y Ash rió, ayudándole a alisarse las plumas erizadas por los vientos cortantes. A Gale no le importó, pero obedientemente dejó que Ash trabajara, desplegando las alas cuando se le pedía. «Eso estuvo excelente», dijo, volviendo a la cabeza. «Con esa estrategia, ganarás contra el pidgeo de Gary». Gale volvió a chillar, complacido, e inmediatamente despegó cuando Ash retrocedió. El viento casi le arrancó el sombrero y levantó más polvo, pero él siguió sonriendo, observando cómo el ave se elevaba. Gale, según decían, era una plaga. El miedo no se encontraba entre los campeones. Bueno, habría uno ahora. XXX. Todo parecía diferente después de la lluvia. Las nubes convertían lo que antes eran brillantes destellos de color en un gris insignificante, y la luz del sol se veía atenuada por el cielo blanco. Las gotas caían cada pocos segundos, y el sonido al chocar con las hojas era ensordecedor. Se le erizaron los pelos de la nuca. Miró con el ceño fruncido al cielo, que no mostraba señales de despejarse, a pesar de que la tormenta había comenzado la noche anterior. Se acurrucó bajo el abrigo más grande que tenía. El exterior ya estaba resbaladizo por la lluvia y no tenía intención de secarse. Scorch había salido al principio por petición propia, entrenando sus debilidades bajo el aguacero, pero una vez que su pelaje dorado se tornó marrón barro, prácticamente se recuperó. Los de tipo fuego eran orgullosos y vanidosos, y los de 9 colas estaban entre los peores. Ash tendría que cepillarla durante horas después de esto. Rook había intentado caminar alegremente tras él, pero con su pesada armadura y sus pies de punta estrecha, empezó a hundirse cada vez más hasta que Ash lo obligó a detenerse y lo hizo volver. El peón estaba bastante confundido porque sus pies, delgados y pesados, no podían sostenerse sobre el barro casi líquido, y la explicación de Ash no había funcionado. Sin embargo, había aceptado que lo llamaran. Ni Rido ni Tide, con su peso, podían caminar por el sendero. Gale había volado un rato antes de que sus plumas se cansaran demasiado, y a Karma nunca le gustaba viajar de todos modos. Para sus propios viajes, Ash nunca había estado más feliz que con su decisión de comprar botas nuevas en Saffron. Eran lo suficientemente altas como para que el barro no le rozara a pesar de lo profundo que se hundía con cada paso, y con lo gruesas que eran, solo había sentido el escozor del frío. Mantuvo los brazos pegados a los costados, resistiendo la urgencia de volver a consultar su Pokédex. El centro Pokémon de la Ruta 4 llegaría pronto, y luego solo sería medio día de viaje desde allí para llegar al Monte Luna. Con suerte, la montaña sería un viaje bastante sencillo de atravesar, aunque le interesaba intentar entrenar la visión nocturna de Scorch junto con Rock. Su truco de la capa tóxica era perfecto para su estrategia de caza, pero podía perderse en el humo negro tanto como cualquier otro Pokémon. Luego a Peuter, luego a Viridian. Ash se detuvo, con otro charco que abarcaba toda la ruta frente a él. Logró rodear el perímetro lentamente, con los brazos estirados para mantener el equilibrio y Bright flotando a su lado, con el agua goteando de los árboles en la nuca. Estar en una cueva seca sonaba bastante agradable en este momento. Sus botas chapoteaban en el barro al moverse, cediendo al impulso y revisando de nuevo su Pokédex. Ahora estaban sorprendentemente cerca, y juró que incluso podía ver una abertura en el gris arremolinado de arriba, un rayo de luz sin filtrar entre las nubes. Para una tormenta que llevaba más de un día, incluso una grieta tan pequeña era un muy buen augurio. White siseó, retrocediendo de inmediato a la sombra de Ash para evitar las intermitentes gotas de lluvia. Los ojos ensangrentados del fantasma miraban con desconfianza desde el suelo.
Un ratata solitario, asustado de su escondite, cruzó el camino como una flecha. Incluso su peso ligero lo arrastró hacia el barro, dejando pequeñas marcas de garras sobre el marrón, pero desapareció en un instante. Era el primer Pokémon salvaje que veía en más de un día. Ni siquiera un Pidgey o un Spearow sobrevolaban. Las tormentas lo ahuyentaron todo del camino. Poco después, Ash se arrastró cuesta arriba por una colina parcialmente avalanchada y vio el reluciente techo de cristal de un centro Pokémon. Se animó, guardó su Pokédex en el cinturón y aceleró el paso. Un lento crujido, parecido a un trueno, resonó en la distancia. La ráfaga de aire cálido fue muy bienvenida al entrar, raspándose las botas contra una cresta metálica expuesta. White fundió su sombra en una silueta humana para evitar ser detectado, mientras la niebla se arremolinaba distraídamente. El centro Pokémon estaba irrepleto, por falta de una mejor palabra. Docenas de entrenadores deambulaban, con pokebolas brillantes en la cintura y su parloteo inundando el espacio. Todos los asientos del sofá estaban ocupados y varios se sentaban en los reposabrazos, apoyados en las paredes, sentados en el suelo. Hablaban de todo y de nada, a juzgar por los pocos detalles que Ash pudo captar. La enfermera Joy parecía agotada. Caminó hacia ella, sacudiéndose un poco el agua del pelo. ¿Qué está sucediendo? Ocultó un bostezo tras la mano, con ojeras. Ayer, una gran tormenta azotó el Monte Luna y dejó las rutas fatal. Les he estado recomendando a los entrenadores que esperen un día más o menos antes de pasar, ya que habría que nadar más que caminar. Echó un vistazo a la sala. Es un rollo tenerlos a todos aquí, pero es mejor que la alternativa. Ash sintió que una mueca se extendía por su rostro. Ciudad Celeste y su festival habían sido fantásticos, mostrándole experiencias completamente nuevas y un mundo cultural que no había experimentado antes. Lo había disfrutado, y la emoción del festival había sido suficiente para disipar su incomodidad entre las multitudes. Durante sus viajes, las únicas veces que Ash interactuaba con humanos conscientes y parlantes era cuando los desafiaba o cuando su desafío era rechazado. Peleaban, intercambiaban dinero y luego seguían adelante. Eso era todo. Los entrenadores se acostumbraron a la tranquilidad de las rutas, a que los únicos sonidos fueran los del bosque viviente, e incluso esa charla aburrida le ponía los pelos de punta. Eso no significaba que a Ash no le gustara la gente. De verdad que sí. Simplemente no le gustaba mucha gente en zonas tan pequeñas. Tendría que acostumbrarse para la conferencia, para cuando se convirtiera en maestro, pero, todavía no. Aún podemos pasar. La enfermera Joy entrecerró los ojos. Es solo una sugerencia, pero incluso los pocos entrenadores que fueron regresaron en pocas horas. Como la tormenta ocurrió anoche y terminó esta mañana, la liga ni siquiera ha tenido tiempo de inspeccionar la zona. Así que no hay forma de saber si las entradas del Monte Luna se desestabilizaron con el aguacero que sentimos incluso aquí. Bueno. Eso no sonaba mucho a sugerencia. Pero a juzgar por la cantidad de entrenadores allí, había algún tipo de grupo viajero, lo que explicaba la cantidad. Tenía sentido con la familiaridad con la que hablaban entre ellos. Se preguntó cuántos entrenadores habrían intentado ir a la montaña. Desafortunadamente para ella, Ash fue capaz de ignorar el agua helada que goteaba por su columna en favor de la empalagosa presencia de tantos entrenadores habladores. Eso explicaba la falta de otros en la ruta, al menos. Había encontrado algunos, incluyendo una entretenida batalla de karma contra un Raichu que la llevó al punto de usar sincronización, pero definitivamente no era lo que había encontrado en su primer viaje por la Ruta 4. Volvió a mirar la habitación, las pilas inclinadas de sofás y sillas y los entrenadores que las ocupaban. Todavía quedan algunas habitaciones en el último piso, y sería ideal tomarlas ahora. Aunque lo miró fijamente, no intentó coger una llave. Esta enfermera Joy era sorprendentemente insistente. Ash le sonrió con cierta tristeza. Ella arqueó una ceja, pero suspiró, frotándose de nuevo las ojeras. No atravieses la montaña. Las tormentas de este tamaño son peligrosas. Las afueras deberían estar tan embarradas como aquí, y normalmente solo viven ancianos de la línea Geodude. No hay un sendero regulado, pero está bastante despejado alrededor de la base, así que deberías poder orientarte. El bosque tiene muchos Pokémon liberados, pero no deberían molestarte demasiado. Gracias, ofreció. Ella resopló, pero lo despidió con un gesto, volviéndose hacia una pareja que bostezaba y se acercaba al mostrador. La línea de Geodude sería suficiente para practicar por ahora. Giovanni tenía un golem, conocido por su combate más parecido al de un luchador que al de una roca, pero familiarizarse con su complexión y armadura sería de gran ayuda.
Brock sería el siguiente paso, ya que pocos líderes de gimnasio rechazaban nuevos desafíos, y la gran cantidad de Onix y el poder de su propio golem podrían enseñarle algunos trucos finales. A pesar de ser uno de sus Pokémon iniciales, Ash no tenía muchas maneras de enfrentarse a un Pokémon de tipo tierra. Gale sería poco más que una molestia zumbante incluso con toda su habilidad para esquivar y su terrible pico. Scorch podía bañarlos en llamas y liberarlos apenas chamuscados. Y Rock era lo suficientemente afilado como para causar daño, pero demasiado pequeño para hacer mucho. Karma, Wright, Tide y Riddon serían su esperanza. Había oído que a Giovanni le gustaban los 6 contra 6, en cuyo caso probablemente usaría a Scorch para sus tácticas de caza y a Rock como atacante, pero no lo sabría hasta que estuviera en el gimnasio, frente al maestro. No por nada Giovanni fue promocionado como el líder de gimnasio más fuerte de Kanto. Se dio cuenta de que estaba parado torpemente en medio del centro Pokémon y regresó a la puerta, ajustándose la gorra hasta los ojos y arreglándose el abrigo húmedo. Los centros Pokémon eran invaluables, pero era inevitable que se quedaran sin recursos con tantos entrenadores atrapados dentro, sobre todo con los daños que podía haber en el exterior debido a la tormenta. Razón suficiente para convencerse de subirse el cuello y caminar bajo la llovizna. White se alzó de nuevo de su sombra, arrastrándola hacia los lados de la ruta para que le cayeran menos gotas de lluvia. Solo mediodía, quizá menos, y llegarían al Monte Luna. Murmuró una maldición que había aprendido de Gary mientras otra gota de lluvia se colaba por su sombrero y le salpicaba la mejilla. White tarareó. La caminata se volvió mucho más difícil con el paso del tiempo. El agua caía con la misma fuerza que la tormenta desde los árboles, obligándolo a caminar por la mitad del camino, y el lodo se tragó sus botas hasta casi llegar a la cima. Mordisqueó varias barritas energéticas para concentrarse en algo más allá de la humedad. Sus planes cambiaban rápidamente a cada paso. Llegar a la ladera del Monte Luna, encontrar el sendero, montar el campamento más grande posible, acurrucarse junto a Scorch y desmayarse. Todos podrían entrenar una vez que el lodo dejara de intentar ser arenas movedizas. Su pie se estrelló contra algo. Ash frunció el ceño y se detuvo. Tardó un momento en darse cuenta, pero era solo un trozo de roca, gris contra el suelo. Se agachó y lo recogió. La lluvia resbalaba sobre su superficie incluso sin barro. Dentado, un poco más grande que su puño, sin desgaste ni erosión en ninguna superficie. White se levantó y lo hurgó con curiosidad, sus garras marcando líneas sobre la piedra con facilidad. Ash le dio vueltas en las manos, sin ver nada interesante en él, salvo que no era una roca de río, ni siquiera una de las piedras de canto rodado que se encuentran a menudo en los bosques. Parecía recién roto, con los bordes tan afilados que le arrugaban la piel, pero no tenía nada distintivo. Debería haber sido pateado del camino hace mucho tiempo, no recién incrustado en la ruta. Miró a su alrededor con el ceño fruncido y encontró una piedra similar clavada en el tronco de un árbol cercano. White se deslizó hacia él, logrando sacarlo con un ligero tirón, y se lo ofreció. Ash dejó caer el otro trozo, pero este lo encontró casi idéntico, aunque más pequeño. La misma piedra gris opaca, con cualquier resto de mica o interés desperdiciado por la lluvia sobre su superficie y la falta de luz solar. El agujero en el árbol era poco profundo, pero la roca sin duda lo había golpeado con fuerza, suficiente para mantenerlo allí. Lo palmeó, todavía frunciendo el ceño. White siseó en el fondo de su mente. A lo lejos, el gris brillaba junto al marrón. Continuó, manteniendo su mirada abajo ahora en lugar de arriba, numerosas rocas cubrían la ruta. Agujeros fueron tallados a través de la corona de hojas sobre su cabeza, arañazos estropeando la corteza de donde las piedras habían golpeado el barro continuó empeorando y empeorando, más aún con rocas ocultas bajo la superficie como peligros de tropiezo principales. White ignoró la lluvia a favor de ayudar a guiarlo, manos intangibles vagando por el suelo para encontrar las piedras. Se hicieron más grandes y más numerosas con cada segundo que pasaba, bultos escarpados hasta su cintura y aún subiendo. Algo estaba tocando una fibra sensible en el fondo de su mente, extraña e incómoda, un ritmo que no podía quitarse. No era como las verdades sobre Alola, en cambio una neblina que se extendía sobre sus pensamientos. Cada vez más gris cubría el camino. Fue cuando estaba trepando activamente sobre una pequeña roca que había logrado derribar un pequeño árbol que finalmente sintió que la Pokébola de Karma temblaba. Se detuvo, apoyó la espalda contra la roca para mantener el equilibrio y se agachó. Ella apareció antes de que él siquiera hubiera accionado el mecanismo de liberación, flotando sobre el lodo, con las garras aferradas.
Una barrera psíquica se formó sobre sus orejas, y las gotas de lluvia salpicaron inofensivamente su superficie. Ella lo miró fijamente, en silencio, con un extraño nerviosismo en sus ojos oscuros. White siseó, pero sus espinas se ablandaron, y se escabulló de la sombra de Ash hacia los árboles circundantes. Su aura, aunque controlada, debilitó a Karma, pero con cierta distancia ella y Ash pudieron conversar abiertamente. Hay algo aquí, dijo, y su voz se entrecortó al final. El poder tras sus ojos se quebró perezosamente. No deberíamos estar aquí. Ash frunció el ceño. ¿Qué? Algo está aquí, repitió ella, pero entrecerró los ojos. Sintió su espejismo de colores surgir en su mente, acercándose, arremolinándose en confusión. No deberíamos estar aquí. Él no respondió. La barrera psíquica sobre su cabeza era apenas visible, sin rastro de su fuerza. Tenía las orejas pegadas al cuerpo, la mirada preocupada pero confusa, las frases arrastradas y repetidas. No eran sus palabras. Sus colores se elevaron en el fondo de su mente, fusionándose con la sensación que le recorría la espalda desde que salió del centro Pokémon, en un crescendo de maldad. Karma lo miró con la mirada vacía, la cabeza ladeada y el bigote pegado a la cara. Él alivió la niebla en el centro de su mente. White se abalanzó desde la sombra más cercana. Karma se lanzó hacia atrás, 3 lanzas de energía psíquica brotaron de sus ojos. Él se zambulló en la tierra para esquivar y reapareció detrás de ella, con 2 bolas de sombra gemelas agarradas en sus garras, y las clavó en su cuello. Auge. La explosión los lanzó hacia atrás. White voló tan lejos que se empaló en la rama de un árbol, pero se impulsó y se recompuso rápidamente. Karma se tambaleó, manteniéndose de pie, pero logró inflar su burbuja psiónica en segundos. Eso lo demostró. No había forma de que Karma cayera en una trampa tan barata. White flotaba en el aire, con los ojos entrecerrados y fijos. Era el que mejor conocía los controles psíquicos y sabía exactamente lo que Ash quería. Observó a Karma con cautela mientras volvía a la superficie, reconstruyendo su protección contra la lluvia. La Alakazam se estremeció, acercando sus extremidades al pecho y observando sus garras. Lentamente, levantó la cabeza y lo miró. Se ha ido. Exhaló, y el nerviosismo se le fue de los hombros. ¿Estás bien? Ella asintió con las orejas, con los ojos aún entrecerrados y confundidos. Sí. ¿Era una sugerencia? Apretó las manos con más fuerza. Algo nos ahuyentaba. Se extendía por todo el bosque. Alzando las garras, sintió cómo extendía su atención sobre la ruta, buscando cualquier rastro de la compulsión que la había dominado. White siseó, pero retrocedió, dispuesto a dejarla buscar a pesar de la furia en sus ojos. Que una compulsión psíquica no atacara a White tenía sentido, después de todo, era un fantasma, pero ¿por qué no lo había alcanzado? Era solo un humano. Ash abrió la boca para preguntar cuando Karma se puso rígido. La columna vertebral erguida, las orejas planas, los ojos abiertos. Algo se enroscó en sus profundidades, salvaje y chispeante, antes de que ella lo aplastara con un gesto de su propio poder. Sintió un hormigueo en la frente. Su conexión era más nítida que un momento antes. Su figura se tambaleó como humo. Está aquí, su voz crepitó de pánico, el cinabrio, el poder, los ojos, el azul, el blanco. Karma se retorció en el aire, observando la ruta. Sus rayos arrojaron un calor gélido sobre todos, una onda expansiva que rebotó en el aire a su alrededor. Una segunda descarga de poder la atravesó, levantándola del suelo con la fuerza suficiente para resonar hasta él a través de su conexión, un destello de dolor blanco. Ash siseó, dándose una palmada en la frente. Las 2 cicatrices de las garras de Karma eran como hielo. Las barreras se desplegaron a su alrededor y él pudo sentir su poder irradiar por el camino, expulsado de su cuerpo tan rápido como podía generarlo, ondulante e indomable. Todo el potencial del aura de un tipo psíquico, forzado a su alrededor. White aulló y huyó, desapareciendo en el bosque. Los ojos de Karma ardían. La presencia del dolor se desvaneció. Karma siseó, con un sonido bajo y chirriante en sus cuerdas vocales inutilizadas, y desplegó su poder una vez más. La última energía desapareció de su mente. La lluvia sonaba terriblemente fuerte en el silencio que siguió. Karma se volvió hacia él, con las orejas gachas, pero el pánico en sus ojos había desaparecido mientras intentaba calmarse a la fuerza. Él hizo lo mismo, recurriendo a los ejercicios de respiración que le había enseñado el profesor Oak. El latido de su corazón resonaba en su cráneo. ¿Estás bien? No sabía qué más decir. Estás sangrando, respondió ella.
La preocupación se impuso a la monotonía que intentaba mantener. Ash se pasó la mano por la frente. Volvió a teñirse de escarlata, aunque no era mucho. Negó con la cabeza. Eso no importaba ahora, no cuando Karma había tenido que usar todas sus defensas para escapar de una energía. Ni siquiera era un ataque. Ese era el azul blanco de Cinnabar. White se alzó lentamente de la sombra del árbol, con el aura aún fuerte de Karma presionándolo, y ella dudó un instante antes de invocarla. La energía no regresó, aunque Ash aún sentía algo en el fondo de su mente, una presencia que no podía quitarse de encima. Seguía ahí. Sí, dijo en voz baja. Sus ojos brillaron y él pudo sentir que su conciencia se expandía de nuevo, aunque el pensamiento limitaba mucho más su alcance. No está atacando, solo existe. Se quedó mirando sus garras. Creo que es porque nos encontramos con él antes que estábamos expuestos a que invadiera. El azul blanquiazul, la energía que se había apoderado de la mente de Karma y la suya a través de su conexión. La energía que había traído consigo el mensaje de un moribundo. Los ojos de hueso. Ash apretó los dientes. ¿Aún lo sientes? Sus orejas se movieron hacia atrás. Sí. Está adelante, con un pequeño hueco a la izquierda. Algo lo está retirando, y también su presencia, como antes, pero hay mucho más aquí. Aún no ha terminado. Ash exhaló. Quedaba un bolsillo. Una especie de colección de la blanquiazul, que debía significar algo, si iba allí a buscarla. Quizás lo guiaría a lo que la había creado, quizás le diría que había sucedido cerca de Cinnabar, pero sería algo. Pero era el blanquiazul. Lo que había ocurrido segundos atrás ni siquiera había sido un ataque, solo la mera presencia. Parecía increíblemente poderoso. No había suficientes rocas en la ruta 4 para llenarla por completo. El suelo y la roca podían transformar temporalmente la energía en piedra, pero no duraría para siempre. Era temporal. Esto no fue. ¿Qué tan lejos está? Karma cerró los ojos, elevando sus ojos. Sus ojos ardían más allá de sus párpados. En la montaña, dijo finalmente, bajando sus ojos. El centro. No creo poder teletransportarme con esto. Su pelaje seguía erizado, con las orejas planas. El poder es demasiado fuerte. Tendríamos que caminar. Ella lo miraba fijamente, algo parpadeaba más allá del poder en sus ojos. ¿Qué tan rápido lo están eliminando? Rápido dijo, sintiendo una punzada de inquietud. Pero es peligroso. Ash cerró los ojos. La última vez que se había topado con la energía, alguien había muerto. No atacaba ahora, cierto, pero antes sí. La razón por la que se había vengado de Cinnabar había sido una mentira. Ninguna nube de gas podría haber tenido ese poder. Ahora sentía una compulsión que ahuyentaba a todos los entrenadores, y presumiblemente también a la liga, para explicar por qué no estaban allí, y la única razón por la que él y Karma habían sido diferentes era por cómo habían interactuado antes con la energía. Si no hubieran estado allí en Cinnabar, siendo atacados antes, tal vez habrían dado media vuelta como los demás, regresando al centro Pokémon, dejando que el azul blanco hiciera lo que fuera sin interrupciones. Pero él estaba allí, y lo había sentido, y Wright podía liberarse de la compulsión. Pero no podía ignorar el hecho de que la última vez que el azul y blanco había estado, alguien había muerto. Gideon le había enseñado a estar en una situación que lo superaba, y Ash sabía que no era lo suficientemente fuerte para combatirla, pero el azul blanco no atacaba, solo existía. Y la última vez, alguien había muerto, solo y sin salvación. Él no quería eso. Nadie quería eso. Tal vez podría intentar ayudar. Suspiró, frotándose inútilmente la mueca que se extendía por su rostro, y abrió los ojos. Karma seguía mirándolo, pero podía oír el eco de sus pensamientos, sabía lo que pensaba. Un espectro siseó junto al bosque, con los ojos ensangrentados. Llamo a todos los demás, dijo. Karma no respondió más que un pequeño movimiento de orejas. Esta no fue una decisión que él pudo tomar, no por sí solo. Trasteó con sus Pokébolas un segundo antes de conseguir hacerlas clic a todas. Ridon apareció con un estruendo confuso, hundiéndose en el lodo, pero Karma lanzó una barrera psíquica bajo él antes de que pudiera caer demasiado. Tide recibió el mismo trato, aunque Root tuvo que ser guiado hacia los lados relativamente más estables del camino debido a su tipo oscuro. Bulbasaur gruñó al lodo y se acercó a White, aunque era lo suficientemente ligera como para no hacer mucho. Gale se elevó en el aire y Scorch parecía profundamente celoso. Todos lo miraban fijamente. Este no parecía el lugar ideal para un campamento, y eso que había prometido llamarlos a todos. Tenemos un problema.
Pudo oír lo tensa que estaba su voz y todos se pusieron de pie al instante, desvaneciéndose sus saludos habituales. Hay una compulsión que nos ahuyenta a todos, y algo ocurrió para crear todas estas rocas. Ridon entrecerró los ojos al mirar a la más cercana. Y. El azul blanco ha vuelto. De Cinnabar. La lluvia continuó cayendo sobre las hojas. Es peligroso y no deberíamos atacar, pero también existe la posibilidad de que podamos ayudar a quien sea que haya atacado. Exhaló, sintiendo el aire fresco en la piel. Sé que solo somos un equipo más, pero podemos intentar ayudar. El problema es que podría pasar. Ridon le gritó, haciendo girar el cuerno suavemente. No quiero apresurar esto, dijo Ash, y sintió que se le tensaba la voz. La última vez no les di opción. Y todos resultaron heridos. Así que díganme qué quieren hacer y lo haremos. Cada uno elige. Apenas transcurrió un segundo antes de que Ridon avanzara lo más que pudo con su barrera psíquica, agitando la cola, y asintiera. ¿Quiere ayudar?, murmuró Karma. Ash sintió que incluso un atisbo de ansiedad se disipaba. Gracias, amigo, logró decir, y el tipo tierra retumbó en respuesta. Sabía que Ridon aún recordaba la batalla que había librado contra Charizard, pero estaba dispuesto a seguir adelante. Un líder de manada debía estar dispuesto a intentarlo. Gale y Tide asintieron tras unos segundos, sin dudarlo mucho. Era una batalla, algo que ambos amaban, y aunque Ash intentó explicarlo más, ambos lo repitieron. Root chilló alegremente y dejó claro el punto con sus espadas, siguiendo el ejemplo de Gale. Karma no pudo traducirlo, pero Root no era idiota, por muy tonto que fuera. Lo entendió. La mirada del peón estaba fija. Scorch la enroscó con sus colas, entrecerrando los ojos carmesí, pero ella también asintió. Era lo más parecido a un segundo tipo psíquico que Ash iba a conseguir, y no le cabía duda de que podía sentir el azul blanquecino, aunque no la golpearía con tanta fuerza, ya que no se había abierto a él antes. Su mirada estaba confundida, clavada en algo que él no podía ver. White había querido irse antes de que Ash siquiera mencionara el tema. Era el que menos temía de todos los Pokémon de Ash, pero ese no era su razonamiento. Incluso la posibilidad del equipo Rocket lo enfurecía. El azul blanco no era natural, y ellos tampoco. Bulbasaur lo siguió, aunque se mantuvo agachada y cautelosa. Su enredadera desfigurada asomaba por la parte superior de su bulbo. Eso dejó a uno. Karma lo miró, y él sintió que su conexión se profundizaba cuando ella extendió la mano, y los colores se arremolinaron en movimiento. ¿Por qué? La pregunta significaba más que lo que ella decía. A veces hay que ayudar solo porque se puede, dijo. Sus ojos permanecieron inmóviles, aún preocupados y oscuros, con el brillo curvándose entre sus garras. Cerró los ojos. Recuerdos de Bulbasaur, quemados y marcados en el suelo. Damián Garza, intentando tomar el gimnasio Peuter. Tide, presa del pánico, atacó tras la explosión de un barco. El Monte Luna, vacío de Geodudes, con los demás Pokémon escondidos. Will, muerto. Ash no tuvo que seguir los pensamientos hasta el final, pero sabía que Karma lo hacía, imaginando las situaciones como habrían sido, analizando la información y adivinando el final. Ninguna de ellas era agradable. Sé que no deberíamos ser nosotros, dijo en voz baja, abriendo los ojos. Ella lo miraba fijamente. Deberían ser los entrenadores de ACE, la liga, cualquiera que sepan más, pero ellos no están aquí, y nosotros sí, y podemos ayudar. Siempre podemos intentarlo. La Alakazam lo miró fijamente, con las orejas gachas. Ella asintió. Ash imitó el movimiento. Su voz seguía siendo tranquila, pensativa, con un dejo de dolor en el fondo. La energía seguía desapareciendo. Intentó respirar hondo para centrarse. Tenemos que movernos, entonces. Ridon ladeó la cabeza, con la mirada confundida. Arrastró los pies de nuevo y se apartó de la barrera psíquica de Karma, hundiéndose de inmediato en el lodo, pero había tierra bajo sus pies. Golpeó la tierra con la cola, y pequeños temblores se extendieron hacia afuera. Hubo un momento de silencio antes de que Ridon se lamentara. Ash giró hacia él. Sus enormes hombros estaban encorvados, el cuerno inmóvil y la cola enroscada, y las ondas que se extendían por la ruta eran ahora más fuertes. Sentido del suelo. Continuó emitiendo el silencioso y lastimero sonido, mirando a través de la niebla lo que Ash no podía ver, con ojos doloridos. Ash siguió su mirada y descubrió que Karma también miraba en esa dirección. Era solo la ruta. No podía ver nada más que las nubes grises y las espinas de los árboles. No había nada allí. Ella le echó una oreja hacia atrás, pero no apartó la mirada.
Él sintió vagamente cómo sus colores cambiaban a un azul púrpura pálido, dolorosamente cercano a la miseria. Sus garras apretaban con fuerza sus ojos. La montaña se ha ido, dijo. Ash se detuvo. ¿Qué? Su gesto fue breve, con la mirada fija, incluso más allá de su forzada calma. Debería ser visible. Los árboles no son altos. No está ahí. Miró a su alrededor, ignorando el agua que le rozaba la cara. El cielo aún brillaba con nubes frías como el acero, sin claros visibles, pero eso era todo. La lluvia caía a lo lejos, pero solo había nubes blanco-grisáceas, sin un pico tenue visible, ni siquiera entre los árboles. No había nada allí. No había nada allí. La montaña se ha ido, repitió. Una ráfaga de viento pasó entre ellos, escapándose por la ruta. La niebla se disipó, se agitó y se arremolinó, pero reveló lo que había más adelante. La llanura de piedra destrozada estaba silenciosa en la distancia. Ash cuadró los hombros y cerró los ojos un instante. La picazón persistía en el fondo de su mente, pues su vínculo con Karma también le transmitía la presencia del azul blanco, pero se estaba desvaneciendo. Tenían que moverse. Su equipo desapareció en la luz escarlata, dejando solo a la Alakazam y a la Untera fuera. Siempre podemos intentarlo. Vamos, chicos, dijo. White se estremeció al oír sus palabras, con la boca aún mostrando demasiados colmillos. Tenemos que irnos. XXX. Ash clavó las uñas en la grieta, con los brazos temblorosos mientras medio saltaba, medio se impulsaba hacia la cornisa. White se acercó sigilosamente a él, arrastrándose contra la piedra con las garras. Se había calmado un poco durante el viaje, pero la ferocidad se aferraba a su cuerpo como un ser vivo. Ash hizo una mueca cuando algo le rozó la palma de la mano, pero terminó la escalada, tambaleándose junto a la roca dentada. Un árbol solitario se veía a lo lejos, al que le faltaba la mitad de la copa. Los demás estaban aplastados bajo losas grises. Todo había desaparecido. Excepto la piedra. La niebla cubría con fuerza el mundo que lo rodeaba, por lo que solo podía ver las enormes y amenazantes formas de las montañas rotas frente a él, rocas moteadas destrozadas en pedazos cuyo final no podía ver. La montaña se ha ido. Ahora podía creerlo. La altura no ayudó en nada. Seguía siendo solo piedra, con la niebla colándose por las grietas y ocultando aún más su vista. El agua seguía goteando de todas las superficies, incluso de zonas donde no debería haber llovido. El frío era intenso, algo parecido a la escarcha brillando sobre la piedra en el rabillo del ojo, aunque nunca pudo verlo. Un lejano crujido de roca cayendo resonó 100 veces a su alrededor. ¿Qué tipo de tormenta pudo haber causado esto? Ash negó con la cabeza. White se erizó para liberarse de la compulsión, con los colmillos afilados, y desapareció entre las sombras cuando Karma dejó de frenar. Aunque el azul blanquiazul no los atacaba, la enorme sensibilidad de Karma a su presencia la obligaba a dedicar mucha más energía que nunca para contenerlo. Un encuentro singular en una isla la había ayudado a sintonizar con él, un peligroso inconveniente para saber dónde estaba. Ash se estremeció al sentir otro pensamiento doloroso y siguió adelante. La energía se agotaba más rápido, como si quien la extraía supiera de su llegada, y las ruinas solo lo dificultaban. Ya no podía bajar el ritmo. Karma se detuvo y Ash se detuvo con ella, lanzando una mirada cautelosa a su alrededor. Entrecerró los ojos, moviendo las orejas nerviosamente. Con un movimiento de su izquierda, una roca a su izquierda crujió y se elevó en el aire, tan irregular por debajo como por encima. En el cráter donde aterrizó, una pequeña figura gris se acurrucó. Ash esperó un segundo, pero no se movía. Arrancó su mochila y rebuscó en el bolsillo exterior, sacando una poción rápidamente. Karma apartó con cuidado la roca a un lado, levantando una barrera como última precaución para evitar que volviera a caer. White lo siguió mientras se acercaba al Geodude. Era dolorosamente pequeño, con los brazos apretados a los costados y más grietas que caparazón. Ni siquiera se movió cuando Ash se arrodilló a su lado, enterrado casi 30 centímetros en el suelo, pero aún respiraba. Su pecho aún se elevaba. Abrió la botella de poción con un movimiento rápido y comenzó a rociarla con cuidado sobre su cuerpo tendido. White se mantuvo firme a su lado, por si el Pokémon atacaba, después de todo, seguía salvaje, pero no pasó nada. Se estremeció cuando el aguijón de la medicina atravesó su armadura, pero permaneció inmóvil. Ash terminó, tapándolo. La poción no lo solucionaría todo, era básicamente un congelador y una mata de células de Iden falsas, pero aceleraría el proceso. Si el Geodude se curaba lo suficiente, podría excavar con facilidad para salir sano y salvo del suelo.
No quería arriesgarse a arrancarle trozos de armadura si lo sacaba él mismo. Ya pasó, dijo en voz baja. Volveremos para asegurarnos de que saliste, por si acaso. El geodude no reaccionó. Ni siquiera había abierto los ojos. Ash se puso de pie, levantando polvo de sus rodillas. La explosión de una montaña significaba que había Pokémon dentro, Pokémon fuera, Pokémon alrededor. No habrían podido escapar. Él podría ayudar. Siempre podría intentarlo. Karma movió las orejas al verlo regresar, y un zumbido sordo de tristeza azul verdosa resonó entre ellos. Dime si sientes más Pokémon. Ella asintió. Ash se pasó una mano por el pelo. El agua que le goteaba por la espalda ayudaba a mitigar el calor inesperado, pero no podía ahuyentar el frío fantasmal en el fondo de su mente. El azul blanquecino titilaba en los rincones de su conciencia. Más piedras a lo lejos, dejando al descubierto una tierra que probablemente no había visto el cielo en siglos. Negó con la cabeza y siguió caminando. La niebla se arremolinaba con una ráfaga de viento, revelando más de lo que quedaba. Ash apenas había llegado a los bordes de la montaña y ya tenía que caminar entre rocas más altas que él, que crujían incómodamente desde su posición inestable, con árboles destrozados y zanjas excavadas en la tierra. Los últimos árboles que sobrevivieron se desplomaron, dejándolos solo con piedra por delante. Habían llegado al lugar donde se suponía que comenzaba el Monte Luna. Ash se detuvo, dándose un momento para intentar asimilar la situación. La niebla era más ligera aquí que en la ruta. Las nubes se agrietaban arriba, dejando escapar algunos rayos de sol, pero solo mostraban la destrucción en su verdadero esplendor. White siseó, sus espinas se clavaron en el aire. Podía ver, a lo lejos, la ruta 3. La liga debería haber estado allí. Con o sin compulsión, esto no era una tormenta, ni la juguetona aventura de un Pokémon salvaje. Deberían haberlo presentido. Deberían haberlo notado. Ash no debería haber sido el único aquí. Pero había Pokémon más adelante, y el vibrante toque azul-blanco en el fondo de su mente, así que buscó el camino más cercano al centro. Miró a Karma. Ella miraba al frente, con un toque psíquico burbujeando entre su conexión mientras investigaba entre los escombros de piedra. White estaba sobre ambos, entrando y saliendo del mundo corpóreo, con múltiples manos girando alrededor de su boca. Él siguió caminando. White descendió tras solo unos minutos, con los ojos brillando bajo la luz reflejada, y señaló bruscamente una avalancha de piedras apenas visible en la distancia. Ash no podía ver nada, pero las espinas del fantasma se contraían, con los ojos ladeados y los colmillos al descubierto. Karma le tarareó y se enderezó, extendiendo sus sentidos sobre el entorno destrozado. La compulsión acechaba en el borde del aura de White. No necesitó que nadie la instara, pues los pensamientos de Ash fluían entre ellos, y centró su atención en el derrumbe. Las rocas temblaron de azul y, con el lejano chirrido de la piedra al rechinar, un pequeño círculo se levantó. Las barreras se colocaron de inmediato para evitar otro deslizamiento. Le llegaron los más leves indicios de movimiento. Aunque entrecerró los ojos, solo pudo ver siluetas que emergieron de inmediato del cráter y se alejaron rápidamente. De un rosa pálido, desapareciendo en la oscuridad al liberarse. Karma volvió a colocar las piedras con cuidado, reorganizándolas y retirando sus barreras una a una para evitar otro derrumbe. Las piedras chocaron entre sí, pero permanecieron quietas. Tenía las orejas aplastadas. La mayoría de los Pokémon del Monte Luna estaban diseñados para condiciones difíciles y podían sobrevivir a un ataque mucho más fuerte que los delicados Pokémon que el bosque podía proteger. Supuso que la mayoría de los Pokémon ya habían huido, excepto aquellos atrapados bajo algo de lo que ni siquiera podían escapar. Los Pokémon de tipo roca eran criaturas resistentes, y la línea Zubat podía volar increíblemente rápido. Probablemente ya se habían ido. Continuó. No pasó ni un minuto cuando White encontró a otro atrapado. 3 geodudes, casi atrapados entre 2 rocas, se alejaron rodando en cuanto estuvo disponible, aún apiñados. Sus caparazones no estaban gravemente dañados, pero no parecían tener la fuerza suficiente para salir, y desaparecieron de la vista al poco tiempo. Karma creó una barrera y Ash trepó, sabiendo que no debía mirar hacia abajo, y ella lo ayudó a subir al siguiente saliente. Ya no sabía a qué distancia estaban del centro. La única constante era la picazón de energía en el fondo de su mente. Era solo una escalada interminable sobre o alrededor de una roca pálida, con las palmas y las rodillas en carne viva. Pero iban a encontrar esa energía, a averiguar qué había sucedido allí, a intentar ayudar. Siguió adelante. White observaba un valle sin fondo visible, con los ojos oscuros.
Ash no quería saber qué había allí. Se detuvo un momento para envolverse las palmas de las manos con un calcetín. Karma las ató con un rizo de energía psíquica para asegurarse de que estuvieran bien apretadas. Entonces era más fácil ignorar los bordes irregulares de la roca. El mundo a su alrededor era sorprendentemente cálido. Las nubes ya no tenían el mismo espesor impenetrable, pero aún sentía un escalofrío. La maldad acechaba como algo físico. Algo extraño lo rozó, más allá incluso del blanco azulado. Karma también frunció el ceño, aunque solo fue un tic en su costado. Sacó la lengua. El aguijón del poder psíquico, más intenso que antes. Wright, retrocede un momento. El hechicero siseó, pero lo hizo, escabulléndose del alcance de Karma. Cerró los ojos y extendió su poder. Un pálido brillo envolvió sus párpados y resonó también en su mente. Quédate, no te muevas, quédate en silencio, escucha, mira. Ash parpadeó. La compulsión desapareció de su mente cuando Wright regresó con ellos. Karma bajó los ojos y lo miró, coloreándose con el pálido amarillo de la confusión. Aún podía sentirla, acechando en los límites de su consciencia. ¿Una segunda compulsión? Preguntó. Había sido muy diferente de la primera y mucho más débil, centralizada alrededor de la montaña. Nadie sin un fantasma vinculado o un tipo oscuro liberado podría haber superado la primera compulsión lo suficiente como para alcanzar la segunda, y era lo suficientemente silenciosa como para que Karma la alcanzara, lo que definitivamente no la dejaría lo suficientemente fuerte como para atrapar a los entrenadores y obligarlos a quedarse. Karma negó con la cabeza. 3. Uno para ahuyentar a la gente, otro que obliga a todo lo que oíste, y uno aún más pequeño que simplemente dice que te quedes. Sus ojos brillaron con un destello errático de poder. ¿No nos están apuntando? Era una pregunta demasiado difícil para su gusto. Ash frunció el ceño, resistiendo el impulso de sacar su Pokédex. Los psíquicos de manipulación mental no eran nada raros, el segundo tipo psíquico más común, de hecho, pero no se acercaban ni de lejos a este nivel de fuerza. La coordinación entre varios Pokémon era posible, pero se necesitaría un ejército de Beiyem, el manipulador mental más fuerte, para controlar un área tan grande. Eso era incluso sin 3 compulsiones separadas, que se mantuvieron activas durante más de un día. ¿Y para qué superponerlas? La compulsión más fuerte atraparía primero a su oponente, en este caso obligándolo a irse, y solo entonces los demás intervendrían si pudieran. Quédate, escucha, mira. ¿Por qué alguien querría quedarse en las ruinas derrotadas e inestables de una montaña? Apretó los dientes y negó con la cabeza. El azul blanquiazul seguía yéndose, desapareciendo de su consciencia a una velocidad alarmante. Ya nos preocuparemos más tarde. Karma asintió, con la mirada aún preocupada, y siguieron adelante. Los pensamientos de Ash corrían como un reguero de pólvora en su cráneo. No había ni pies ni cabeza para lo que había sucedido allí. El Monte Luna era un lugar emblemático, lleno de Pokémon raros, sí, pero en el pasado se habían mostrado fáciles de robar. Aún recordaba haber caminado por los túneles vacíos de la línea Geodude. Pero era como las cataratas Toho. Nadie atacaba allí con la esperanza de robar el viento del norte ni su efigie, así que era solo un lugar. Un lugar. La gente no atacaba algo que no les reportaría nada al final, a menos que solo quisieran la destrucción por la destrucción misma. Subieron más. Las orejas de Karma se aplanaron hasta hacerse casi indistinguibles de su pelaje, con el bigote abultado y salvaje. A Wright le crecieron más y más púas a cada minuto, y su boca estaba llena de colmillos, con ojos sangrientos que miraban fijamente al mundo. Karma tuvo que teletransportarlo por un abismo. El valle que se extendía abajo estaba negro por la lava endurecida. ¿Había sido el Monte Luna un volcán alguna vez? No estaba lejos de la realidad. Las cordilleras, aunque pequeñas, rara vez aparecían en medio de una región sin motivo alguno. Sus botas arañaron la piedra toscamente labrada mientras luchaba contra la pendiente. Su única defensa para no caer por donde había venido era la barrera de Karma flotando tras él. Wai desapareció al instante y la compulsión volvió a filtrarse, pero regresó al instante siguiente y negó con la vista. No había ningún Pokémon allí. Ash logró descender por otra cresta y exhaló al ver el nuevo terreno. Una losa plana de piedra, que parecía estar casi al nivel del suelo. La parte superior estaba tan pulcramente recortada que habría pensado que era intencional si no fuera porque estaba en una pendiente, y el otro lado se extendía hacia arriba. Bebió otro cuarto de su agua antes de continuar. Su única advertencia fue el shock de color que sintió Karma antes de que alguien apareciera detrás de él.
El crujido de la teletransportación solo había permanecido en el aire por un segundo cuando estaba girando, sus manos cayeron sobre sus pokebolas, Karma y Wright se alzaban a su lado, el azul blanquecino dentado en el fondo de su mente, Kogaruko, con su propio equipo a su alrededor, le devolvió la mirada. Ash parpadeó. El miembro del alto mando tardó un segundo más, aún rígido y listo, antes de aparentemente reconocerlo y enderezarse desde su posición de combate. Su enorme arbok se replegó la capucha, ocultando el rostro gruñón, aunque sus ojos no eran menos desconfiados. Su Crobat volaba en círculo sobre sus cabezas, con un silencio roserade a sus pies, y una extraña criatura azul rojiza, cubierta de casi tantas puntas como Rook, graznó en el silencio. Koga, dijo Ash, porque no tenía ni idea de qué más decir. Incluso la serenidad que había tenido al hablar con Lance lo había abandonado, pues ya había luchado contra Koga antes, cuando era líder de gimnasio, pero ahora era miembro del alto mando y Ash seguía luchando contra él, lo cual era aterrador. El maestro del veneno lo miró fijamente un momento más. Ketchum. Ash sintió una pequeña oleada de calor crecer en su pecho. Probablemente solo se acordaron de él por la jugarreta que le había hecho a White, pero aún así era una sensación gratificante. ¿Qué haces aquí? La voz del hombre era un gruñido áspero, con el pelo erizado y el rostro impasible. Arbok siseó, balanceando la cabeza ligeramente de un lado a otro. Ayudar, intentó, aunque sentía la lengua anormalmente grande en la boca. Los 4 de élite. La enfermera Joy me habló de la tormenta y quise investigar. Entonces Karma y yo encontramos las compulsiones, luego la energía, y teníamos que intentar encontrarla antes de que desapareciera. Eso ocurrió en Cinnabar. Koga dio un paso al frente, con los ojos aún entrecerrados. ¿Estuviste involucrado? Ash frunció el ceño, con la cabeza pesada. Nunca. Notó vagamente cómo la capucha de Arbok se cerraba de golpe cuando se había abierto de nuevo. Y la confusión en su mente desapareció. Se enderezó. White apareció de repente tras él, siseando a quienquiera que hubiera maldecido a su entrenador, pero Ash tiró de su niebla mental y el acechador descendió. Sus gruñidos resonaron en los huesos de Ash. Koga se relajó entonces, dejando caer los brazos a los costados y relajando los hombros. Sus ojos estaban inexpresivos, más pálidos de lo que deberían. La hipnotización que, en retrospectiva, tenía sentido porque Koga no tenía forma de saber si decía la verdad, pero aún así resultaba un poco insultante. Era la especialidad del Arbok de Koga. Ash lo sabría, pues lo investigó muchísimo desde el momento en que se convirtió en miembro del alto mando, pero era muy diferente leer sobre ello y luego verlo ocurrir. Negó con la cabeza, mientras White se alzaba de nuevo para ahuyentar el escozor. El acechador apenas se había estabilizado. Su piel ectoplásmica se retorcía al cambiar de forma y tamaño con la misma facilidad con la que respiraba. Este lugar los agobiaba a todos. Koga miró a su alrededor con una mirada penetrante, pero no se permitió reaccionar ante la destrucción y se volvió hacia Ash. ¿A qué te refieres con compulsiones? Ash reprimió el impulso de sacar la lengua de nuevo como se suponía que iba a explicar a qué sabía la energía psíquica. Y mentalmente le preguntó a Karma, que estaba a su lado. Ella se adelantó, con la mirada aún vacía y fría por lo que Koga le había hecho a su entrenador. Es una compulsión psíquica que afecta a toda la zona, empezando desde el centro Pokémon. Hace que la gente, se esforzó por encontrar las palabras adecuadas. ¿Quieres irte? Koga parpadeó, con la emoción más intensa en su rostro desde su llegada, y frunció el ceño. Arbok siseó a su lado y un destello negro brilló sobre sus colmillos, un crujido hirviente bajo la superficie. Se inclinó y clavó sus colmillos en el costado de Koga, usando con cuidado la parte plana para evitar apuñalarlo, pero la energía oscura fluyó a través de él. Koga se puso rígido. Sí. Encogió los hombros, con una expresión extrañamente alterada, con gestos que Ash no habría notado si no hubiera pasado tanto tiempo intentando descifrar las emociones de Karma. Es sorprendentemente fuerte. Sí, repitió. Hay 2 capas más debajo, aunque son mucho más débiles. Una para quedarse y observar, y otra para simplemente quedarse. La primera mantiene alejados a todos los entrenadores, pero no sé qué pasará con las demás. Koga asintió y finalmente se tomó el momento de mirar a su alrededor, descartando a Ash como una amenaza. El rostro del hombre seguía siendo cautelosamente inexpresivo, inmóvil incluso mientras observaba las ruinas, pero Ash podía adivinar lo que sentía. El Monte Luna era enorme. En su lógica, sabía que había otras cordilleras más grandes, como el Monte Plata o el Corona, pero para quien solo había visto el Monte Luna, no había habido competencia.
había ocupado el cielo. Verlo entonces, como solo llanuras de roca y niebla destrozadas, era desgarrador. Piedra rota, aún fresca y dentada, tierra expuesta nunca antes vista, la aridez de la Ruta 3 en el horizonte que nunca debería haber sido visible. Ash aún podía sentir el frío fantasma, incluso si el aire era lo suficientemente cálido. White siseó en lo más profundo de su mente. Tenía previsto venir mañana, dijo Koga, adoptando un tono más brusco, que parecía el habitual en él. La ecografía nos indicó que la tormenta seguía activa. Ash estaba dividido entre estar confundido y hacer preguntas y optó por el silencio. El hombre lo miró de nuevo, ajustando el borde de su bufanda alrededor de su cuello. Su mug no estaba allí. Ash no estaba seguro de si se caería del acantilado si volvía a exponerse a su hedor, pero Koga no parecía tener ganas de quitarse la tela. Arbok siseó, y el sonido resonó por la piedra. White gruñó en respuesta. Karma se estremeció a su lado, con los ojos iluminados, sus colores aún del amarillo pálido de la confusión. Podía sentirla expandir su conciencia de nuevo. El silencio se prolongó después de eso. Un crujido de piedra, algo que caía por las enormes grietas que se extendían por el gris, hizo que se estremeciera. La liga estaba allí, pero no sabía nada más que él. Era el mismo caos retorcido de antes. ¿Qué había pasado? ¿Sabes qué hizo esto? Preguntó, y su voz salió más silenciosa de lo que pretendía. Koga lo miró, y Ash pudo ver ojeras, manchas violáceas que se reflejaban en su mirada estrecha. El miembro del alto mando parecía agotado, y ahora el ciclo había comenzado de nuevo. Continuó mirándolo un momento, como si sopesara las probabilidades, antes de encogerse de hombros. No hay ningún Pokémon vivo capaz de hacer esto. Volvió a mirar la torre más cercana, una joroba de escombros que sobresalía entre la niebla. No tenía nada de natural. No podemos descartar a las leyendas, aunque no haya ninguna razón lógica para que ataquen un volcán extinto. El equipo Rocket es más probable, pero no deberían tener la potencia de fuego necesaria. Nadie debería. Ash se tragó el grito que le subió por la garganta. Las palabras de Koga habían sido tan indiferentes que apenas había captado el significado. Leyendas. Sabía de las leyendas incluso más allá de las palabras de Surge sobre Alola, eran historias bastante comunes en Paleta, y los días de bienvenida eran para ellas, pero no habían regresado. Se habían ido, hacía mucho tiempo, cuando Índigo se volvió lo suficientemente fuerte como para valerse por sí mismo. Los avistamientos ocurrían, pero un destello de plumas arcoíris no era lo mismo que un ave de pura luz solar descendiendo de lo alto. Simplemente, eso había terminado, hacía mucho tiempo. Koga presionó un botón en su Pokénaz, llevándoselo a la boca. El Monte Luna ha desaparecido. Una pausa, la estática apagada de las voces. ¿Me oíste? Explora la zona en busca de lugares seguros y teletranspórtate. Busca a Lance en cuanto puedas. Trae a los de tipo oscuro. Lo presionó de nuevo, interrumpiendo una respuesta más fuerte. Arbok continuó dejando escapar un crujido entre sus colmillos. Algo zumbó. La mirada de Karma brilló y su conexión lo sacudió profundamente, lanzando a Ash hacia ella con los ojos abiertos. El poder se está escapando, dijo, con una urgencia pura que invadía sus pensamientos. Lo que sea que lo esté eliminando ha percibido la llegada de la élite y ha renunciado a la sutileza. Ash frunció el ceño, buscando. Apenas podía sentir un hilillo de información, zumbando en el fondo de su mente. Tenían que moverse ya. Lo siento, dijo, atrayendo la atención de Koga. El élite dejó de vigilar los alrededores y volvió a su rostro como una pizarra en blanco. Pero necesito llegar al centro del Monte Luna ahora. Hay algo allí. Koga no hizo nada. Con la preocupación de Karma abrumando la suya, Ash dejó de lado la cortesía y esquivó al miembro del alto mando, murmurando otra disculpa mientras intentaba encontrar el centro de nuevo. Karma dirigió su mirada hacia un bulto de forma extraña en el extremo opuesto de la pendiente, en el corazón de la llanura en ruinas. Esperaba que fuera eso, acelerando el paso, mientras White se reenganchaba a su sombra con un siseo. Pasos, desde atrás. ¿Qué es? Ash parpadeó y miró a su izquierda. Koga caminaba a su lado, con el equipo siguiéndolo un poco más atrás. La mirada penetrante del hombre volvió a escudriñar el horizonte, pero no iba a dedicarse a su propia investigación, ni a explorar qué haría primero un oficial de la liga. El azul blanco. Algo intenta quitárselo, y aceleraron cuando llegaste. Ya casi ha desaparecido. Koga asintió. ¿El azul y blanco? Saltó una grieta en el suelo de varios metros de profundidad. Es el poder que había en Cinnabar, intentó explicar.
Era mucho más fácil cuando su equipo ya sabía de qué hablaba. Tampoco había considerado que Azul Blanco no era precisamente el nombre más maduro. Nos mostró a Karma y a mí la visión de un psíquico moribundo, creo que a regañadientes, y se ocultó de inmediato. Ya era bastante poderoso, así que encontrarlo aquí, señaló con desgana a los alrededores, fue terrible. La mirada de Koga se agudizó. Hyuga. Ash tardó un segundo en recordar que ese era el nombre del psíquico, apadrinado por Sabrina y al que le había dado un Charmander, y asintió. El silencio se prolongó mientras Koga reflexionaba, y una pregunta atormentó la mente de Ash. ¿Cómo lo conoces? El miembro del equipo Rocket tenía un Charizard y Hyuga desapareció poco después de la incursión Bermellón, dijo. No era suyo, pero no fue el primero de los entrenadores de los titulares del profesor Oak en desaparecer. La liga los vigila de cerca a todos. Ash pensó en Bulbasaur, diminuto, quemado y feroz. En Gary, vendado y atrapado en un hospital tras un truco publicitario fallido. Koga retomó el control de la conversación. ¿Cómo puedes presentirlo? Ash miró a Karma, cuyas orejas movían cada vez más a medida que se acercaban al centro de la montaña. No podía confiar en que se teletransportara en ese entorno. Apenas contenía el azul blanco para que no invadiera sus mentes, y su estado empeoraba a medida que se acercaban. Ya hemos interactuado con él, supuso. Inconscientemente, se frotó las dos cicatrices de la frente. Eso la hace más sensible, y gracias a nuestro vínculo de trío, percibo los ecos. Koga tarareó, aumentó el paso y ambos avanzaron hacia el centro en silencio. La cautela de Ash se disparaba con cada paso. El zumbido en su mente era más débil, pero ahora podía sentirlo crecer a medida que se acercaban, incluso mientras algo lo desgarraba con una ferocidad que le desgarraba la médula. Karma estaba mucho peor que él, con un aura casi tangible mientras expulsaba toda la energía psíquica que podía producir para ahuyentar al blanco azulado. Apenas podía sentir lo que realmente estaba extrayendo la energía, algo que se cernía sobre su conciencia, y se le erizaban los pelos de la nuca. La maldad se redobló. Koga hizo que atravesar la montaña quebrada pareciera un paseo matutino, lo cual fue una distracción muy útil. Saltó sobre las piedras con una facilidad que puso celosas las rodillas maltrechas de Ash, y su equipo trató su entorno como terreno llano por la rapidez con la que se desplazaban. Ash se sentía como un pony recién nacido en comparación. La lluvia seguía cayendo, salpicando su sombrero. White se mantuvo alejado de la sombra de Ash y se irritó, aunque se mantuvo en un amplio círculo a su alrededor para no agotar la concentración de Karma más de lo que ya estaba. Si este era el estrés que el azul blanco podía infligir a un Alakazam, Ash nunca se había alegrado tanto de no ser un verdadero psíquico. El bulto en el centro de la montaña se definía con mayor precisión. Medía fácilmente más de 6 metros de altura, una elevación imponente para la llanura relativamente plana que lo rodeaba. El monte Luna había quedado reducido a un montón de tierra desorganizada, sin que quedara en pie nada más alto que 12 metros, esparcido por el terreno circundante. La masa era lo único que quedaba relativamente intacto. Tal vez fuera el centro, donde se decía que estaba la famosa piedra lunar. Ash dudaba que hubiera sobrevivido. Un rayo fluctuante de color azul blanquecino los golpeó a ambos y Karma se retorció, con el pelaje erizado y los ojos ardiendo tras sus párpados cerrados. Ash sacó su Pokébola de inmediato, pero ella logró enderezarse a tiempo, sacando una garra para detenerlo. No, jadeó con la voz entrecortada. No hemos terminado. No aclaró nada, con los ojos cerrados con fuerza mientras seguía protegiéndose de la presencia invisible. Ash sintió otro chorro de sangre resbalándole por la frente. Un fuerte dolor de cabeza le latía tras los ojos. Se la frotó con el dorso de la mano, raspándose la piel, y volvió a alcanzar a Koga. El élite lo observaba. La piedra se extendía. Intentó concentrarse en algo menos en el zumbido en la nuca. XXX sintió que el azul blanquecino desaparecía cuando estaba a mitad de la pared. Ash se congeló, con una mano y dos piernas sosteniéndolo. Palpó la zona donde había estado la energía, pero estaba vacía. La última hebra se retorció hasta desaparecer por completo de su entorno. Desapareció. Se apoyó en el muro de piedra un segundo, con 100 pensamientos dando vueltas en su cabeza, antes de meter la mano en otra grieta y seguir trepando. Koga había ido primero, para explorar el peligro, pero nunca dudó en dejar que Ash continuara. Su información sobre el azul blanco y la compulsión era importante. Pero ahora importaba poco. Había desaparecido en el último minuto que se había ido, aquello por lo que había cruzado una montaña quebrada, desaparecido. La frustración crecía en su pecho.
Buscó con dificultad un punto de apoyo, pero logró subir, impulsándose por la última cresta. Se puso de pie, evitando con cuidado mirar hacia abajo desde el precipicio de 9 metros, y avanzó lentamente hasta situarse junto a Koga. Había una brisa allí arriba. Los últimos hilos de niebla se cernían sobre ellos. Debajo de él había un cráter. Fácilmente de cientos de pies de ancho, incrustado a una profundidad mucho mayor que 50. Un círculo hecho de la roca volcánica, liso donde todo había sido irregular, frío donde todo había sido cálido. Parecía demasiado perfecto, con las paredes redondeadas y curvas. Había comenzado la explosión en la base de la montaña, subiendo directamente y arruinándolo todo excepto donde había comenzado. Karma terminó su ascenso, y la burbuja psiónica se desinfló a un nivel razonable. Sus orejas estaban alertas de nuevo, su mirada agotada pero firme. Se acabó el poder, dijo con gravedad. Lo sé, murmuró, pasándose otra mano por la frente. La sangre que no había logrado extraer se había endurecido sobre sus ojos. No había terminado. No pudo sacarlo todo. Todavía hay algo con él, pero no puede escapar. Está atrapado aquí. Inmóvil. Ash se animó y se giró para observar el cráter. Había una pequeña hendidura en el centro, de apenas unos metros de profundidad, pero suficiente para guardar algo. No era inútil. Aún así, había hecho algo. Koga lo miraba. La energía se ha ido, dijo. Pero aún queda algo ahí dentro. El hombre asintió, acercándose al borde. Ash miró hacia atrás. Karma. Sus destellos brillaron y una barrera apareció frente a él, parpadeando en los bordes, pero mucho más fuerte que su poder anterior. Aún parecía agotada, pero ahora que el azul blanco había dejado de pesarle, no estaba obligada a seguir desplegando cada gramo de poder que creaba. Sus niveles de energía eran bajos, cierto, pero el poder de un alakazam debilitado era innegable. Ash pisó el acelerador, no había ninguna posibilidad de que intentara bajar por la escarpada pendiente del cráter, tan empinada y suave significaba que no había absolutamente nada de qué agarrarse, y se giró a tiempo para ver a Koga saltar de la pared. Un sonido a medio abortar escapó de la garganta de Ash antes de ver las garras que sujetaban los hombros de la élite y las enormes alas que lo cubrían. Crobat los derribó fácilmente, sin siquiera batir las alas. Arbok se deslizó hacia abajo, incluso más rápido que los voladores, y Roserade se aferró al lomo de la rana venenosa, que usó las espuelas de sus patas para equilibrarse al saltar por la pared. Todos cayeron en segundos. Ash sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro. Algún día, podría volar con Kale. Bájame. Karma tarareó y se deslizó junto a él mientras bajaba la barrera. White se deslizaba por las paredes del cráter, casi indistinguible del negro de la piedra. Habían practicado la táctica del ascensor lo suficiente como para que él estuviera completamente satisfecho, pero Ash seguía sin mirar hacia abajo. A pesar de que el azul blanquecino había desaparecido, aún podía sentir la maldad acechando a su alrededor. El cráter parecía estar lleno de ella. Koga esperaba al bajar de la barrera, y Karma la disolvió al instante siguiente para recuperar la energía. Arbok siseó, sacando la lengua mientras miraba hacia el centro del claro. Roserade estaba igual de nervioso, e incluso Koga estaba rígido. Arbok retrocedió, reluciendo con un crujido, y juntó los colmillos. Una ola de energía oscura se extendió, pero no hizo nada. El recuerdo del blanco azulado seguía tan fuerte como antes. Karma entrecerró los ojos y se alejó de la energía oscura, con el brillo aún activo y elevado. No es psíquico, ofreció. Al menos, ninguna energía psíquica que haya visto antes. Koga tarareó, diciéndole algo en un idioma desconocido a Arbok. La serpiente pareció ofendida. Encontré algo a principios de este año, en una de mis primeras misiones, con varios Pokémon sin energía. Roserade tuvo una reacción similar. El Pokémon tipo planta estaba erizado, con una gorra blanca que sobresalía con varias púas. Frunció el ceño mientras miraba hacia la hendidura en el centro del cráter. Y tampoco pude teletransportarme allí. El cadabra no pudo localizar la ubicación, a pesar de haberme teletransportado allí varias veces. Algo borroso se dirigió hacia ellos. Pequeño, oscuro, un ataque inminente. Ash retrocedió, mientras White se abalanzaba sobre él. Car. El alakazam desplegó su brillo y se desplegó una barrera, la cual fue destrozada por un ataque veloz y masivo con un chirrido de poder. Habían sido docenas y docenas de rayos, todos perfectamente controlados, aunque incapaces de atravesar su protección. Una figura marrón corría hacia ellos.
Arbok salió disparado hacia adelante, apenas visible, pero el Pokémon estrelló su cola plateada contra el suelo y saltó lo suficientemente alto como para esquivar sus colmillos. Voló directamente hacia las barreras de Karma, marrón y blanco, con las orejas hacia atrás. Un EV. Un EV enorme y voluminoso, pero un EV al fin y al cabo. Karma reforzó su barrera, pero incluso mientras EV volaba, se movió. Sus colmillos brillaron negros y aulló. El aire expulsó la energía oscura en una onda ondulante, un pulso oscuro improvisado. La barrera de Karma se disolvió, desvaneciéndose en hebras de energía, y se abalanzó sobre ella con la gracia de un huracán. Se teletransportó con un trueno. EV aulló y se estrelló contra el suelo, algo parecido a un derribo que abría surcos en la piedra. Giró, chasqueando, solo para ser arrastrado por un rizo de poder y quedar inmovilizado. Las orejas de Karma eran planas, pero incluso su incapacitación imperfecta logró contenerlo, levantándolo unos centímetros del suelo para que dejara de agitarse. El EV medía fácilmente 60 centímetros y su complexión denotaba entrenamiento puro, incluso sin la inteligencia que había demostrado en combate. Ash no podía estar seguro, pero imaginaba que lo había estado observando cuando Arbok usó su propio pulso oscuro improvisado para intentar deshacerse del azul blanco, y lo había copiado, encontrando la manera de evitar a Karma y obligarla a teletransportarse. También había sido un idiota al atacar de esa manera, pero también inteligente. Ash parpadeó tras su análisis y miró a Karma, quien parecía tan confundido como él. EV seguía intentando liberarse, con sombras goteando de su boca y retorciéndose incluso bajo el férreo agarre de Karma. ¿Qué hacía un EV cerca del Monte Luna, y mucho menos dentro después de la explosión? Se agachó, acercándose a la altura de los ojos. Sus iris marrones puros se fijaron en él, estrechos y planos. Oye, EV ofreció, intentando mantener la voz baja y firme. No vinimos a atacar. Intentamos ayudar. El tipo normal le gruñó. Normalmente los alababan como Pokémon adorables, con ojos grandes, pelaje esponjoso y cola tupida, pero este parecía hacer todo lo posible por evitarlo. Debía de pesar 15 kilos. Tampoco lo miraba. Tardó un momento en reconocerlo, pero los ojos de EV estaban fijos a su izquierda, todavía agitado, con sombras goteando de sus colmillos mientras intentaba liberarse del agarre de Karma. No los había atacado sin motivo. Tenía inteligencia, algo que los Pokémon con bloqueo psíquico del equipo Rocket rara vez demostraban, y tenía un propósito. Necesitaba algo, o estaba protegiendo algo. Bájalo, dijo. Karma envió un destello rojo amarillento a su mente, pero liberó su inhabilitación. Los brillos seguían encendidos y brillando por si el tipo normal atacaba. EV aterrizó en cuclillas, con las orejas pegadas y la cola endurecida y plateada. Se miraron fijamente, un momento de silencio, antes de que EV clavara las garras y saliera disparado. Ash lo vio alejarse, inmediatamente al centro. Karma se alejó, con colores vibrantes con una especie de triste aceptación, una mezcla de azul y púrpura que no había sentido antes. No se detendrá, dijo ella. Está asustado, pero furioso. Asintió, mirando hacia EV. Estaba de pie al borde de la hendidura, agachado en posición de 4 puntas y con el pelaje erizado, lo que lo hacía parecer aún más grande. Protegiendo algo en el corazón de la explosión de una montaña, algo más estaba sucediendo. Ash se giró para caminar hacia el tipo normal, solo para encontrarse cara a cara con Koga. Había olvidado por completo su presencia. Un rubor impresionante le recorrió el cuello e intentó sonreír, aunque Koga solo parecía curioso. Arbok estaba de vuelta a su lado, con una expresión de fastidio en sus ojos negros por fallar su intento de ataque. Ash supuso que eso no ocurría a menudo. «¿Está vigilando algo?», ofreció. EV gruñó, agachándose aún más, y el mismo zumbido resurgió por un instante en su mente. Ash sintió que se quedaba en silencio. El azul blanco. Ambos movieron. Los ojos de EV brillaban y se concentraban, saltando entre cada Pokémon y humano a medida que se acercaban. Se quedó más tiempo en Karma, probablemente porque ya había luchado contra ella antes, con sombras goteando de sus colmillos. La hendidura tenía solo unos pocos pies de profundidad, pero era más ancha de lo que esperaba. Casi 4,5 metros, un círculo perfecto incrustado en el suelo. Quizás realmente había sido la piedra lunar. Ash se detuvo lo suficientemente cerca para ver el interior, mientras le daba a EV todo el espacio posible. En el interior, una forma de color azul pálido estaba acurrucada, inmóvil. Ash contuvo el aliento, pero no pudo apartar la mirada. El glaceón era grande,
Pero parecía muy pequeño así, tan agazapado, con la cresta sobre las orejas y la cola en el cuello. La escarcha brillaba sobre su cuerpo caído. Ebe gruñó, un sonido irrevocablemente más fuerte que antes. Hizo un movimiento como si fuera a cargar antes de detenerse, con la cola de hierro deslizándose por el suelo. Tenía las orejas hacia atrás. Ash sabía por qué el glaceón no se movía. Lo supo en cuanto vio al Pokémon de tipo hielo frío contra el suelo, pero una parte de su mente se negaba a conectar los hechos. Koga dio un paso adelante, con Arbok enroscándose a sus pies. Más sombras emanaban de los colmillos de Ebe. Es un Pokémon liberado, dijo. La marca en su oreja, la exige la liga para protegerla del rastreo, y lo más probable es que la hayan liberado en el bosque cerca de la Ruta 3. Sin embargo, allí estaba ella, con un Ebe igualmente enorme custodiando el agujero en el que la habían colocado. Karma aumentó sus brillos y Ash sintió que su conexión se profundizaba, que su protección mental compartida disminuía un poco. Entonces sintió la masa ondulante de un blanco azulado escondida dentro del glaceón, a punto de estallar, incapaz de escapar de su cuerpo, atrapada en su interior. Una bomba de un poder inimaginable. Sus barreras se levantaron de golpe y Ash jadeó, sintiendo la fuerza en su pecho como si fuera algo físico. Negó con la cabeza, mirando de nuevo al glaceón. Algo le pasaba terriblemente mal. Ahí está la energía, dijo. Está dentro de ella. Pero no es suya. Miró a Karma, quien le envió una hebra rojiza de agreal, dada a ella. No lo sé. Koga frunció el ceño y dio otro paso al frente. Ebe se erizó, otro rápido crecimiento a través de su pelaje. Parecía un Pokémon extremadamente agresivo, tanto por cómo había atacado a Karma como por su estrategia de combate, pero con este glaceón era suficiente. La protegía en lugar de atacar. Ash podía adivinar por qué. El aire era frío allí, tan frío que se le erizaba la piel y tenía el pelo húmedo y rígido. Aún podía sentir la inseguridad, acechando tanto desde el glaceón como desde el propio cráter. No hubo ninguna advertencia esa vez. Solo Bright, abalanzándose desde su sombra y arrojándolo al suelo. Golpeó la piedra y rodó, con las costillas crujiendo. La adrenalina le subió por las venas y se puso de pie con dificultad, con el brazo alrededor del pecho y los ojos abiertos. Resolvió las ráfagas de aire que aún le quedaban en los pulmones y miró hacia arriba. Uno que se alejaba del trozo de piedra, una nube de polvo ondulante que se extendía. No podía ver a Koga. Ebe aulló y saltó sobre él, con fuego ardiendo en sus ojos. El gigantesco y corpulento Alakazam que era su objetivo se teletransportó antes de que él pudiera acercarse. Ebe cayó al suelo y una enorme explosión de energía surgió de debajo de su pelaje, pero no estaba dirigida. Se extendió en todas direcciones, una onda expansiva tan brillante y poderosa que Ash pudo ver su imagen residual. Cuando Alakazam se teletransportó detrás de él, con un rayo psíquico preparado, recibió un rápido golpe en la cara. Ash sintió una pizca de emoción a pesar de la situación. Ebe había atacado a Karma de frente y había fracasado debido a su teletransportación. Una sola batalla y ya había aprendido un método para derrotar a más de su especie. Wright, ayuda a Ebe. Gritó. Karma creó de inmediato una barrera para protegerlo. Lanzó una lanza de energía psíquica y el polvo se disipó, revelando piedra de brea. Y Pokémon. Otro Arbok, más delgado que el de Koga, chasqueó y siseó al Pokémon de tipo veneno con aspecto de rana, quien usó sus cuchillas y velocidad de ráfaga para contraatacar, con los colmillos de Arbok incrustados en la cola. Un enorme felino, negro y marrón, con una melena de fuego puro que le ondeaba por la espalda, se enfrentó a Roserade y Crobat. Similar al Piroar de Malva, pero también diferente. Las batallas se desgarraron y Ash apenas podía ver a Koga, en medio, agachándose y abriéndose paso entre la lucha con roncos gritos de orden. El enorme Alakazam se teletransportó de nuevo mientras White se abalanzaba sobre él, con sus garras pululando por el aire, mientras Ebe se lanzaba a por otro mordisco en todas direcciones. Los tres Pokémon se habían teletransportado de la nada. Buscó algo, cualquier cosa, intentando consolarse con las sangrantes mordeduras de Alakazam y el envenenamiento del felino. No era propio de Willy. Koga iba ganando. Tenía que hacer algo. White volvió a chillar, la niebla fantasmal en su mente se agitaba. Pensamientos, recuerdos y emociones bullían unos contra otros, tantos que Ash no podía distinguirlos, más allá de la sensación general de reconocimiento. Conocía el Alakazam. Pero Ash no tuvo tiempo, porque había algo en el rabillo del ojo, de pie en el borde de la pared del cráter, alto y de hombros anchos, con una línea de cabello morado sobre su cabeza.
Recordaba ese rostro vívidamente, el enorme Alakazam, el morado. El hombre no necesitaba una R descarada en el pecho, ni una placa, nada más que él mismo. Víbora observó la carnicería. Karma, dijo, y ella se giró de inmediato hacia él. Tenía las orejas gachas. Víbora está ahí arriba. El Alakazam giró y lo encontró de inmediato. La figura rígida del miembro del equipo Rocket se recortaba contra las paredes del cráter. No se movía, permanecía completamente rígido mientras sus Pokémon atacaban, y sus batallas resonaban en el cráter. El equipo Rocket, aquí, después de todo lo sucedido. Los blanquiazules. Tendrían respuestas. Tenemos que llevárnoslo. Podía entender su palidez, la apertura de sus ojos y el destello de color, porque se suponía que los entrenadores nunca debían usar sus Pokémon contra otros humanos. Pero ahora no podía permitirse el lujo de preocuparse. Las lecciones del profesor Oak resonaban en su cabeza como un latido. El equipo Rocket no es una batalla de entrenadores. Están dispuestos a todo. Tú también deberías estarlo. Así que levantó la vista, se aferró a su conexión con Karma y se preparó. Los planes pasaban por su cabeza más rápido de lo que podía asimilarlos, y esperaba que ella entendiera lo que intentaba hacer. Vete. Se teletransportó silenciosamente, con los ojos encendidos. Su figura dorada apareció detrás de Viper, extrañamente rígido, quien no se había movido en lo más mínimo desde que Ash lo vio, a contraluz e inmóvil. Incluso le faltaba su traje de guerra, vestido con una sencilla camisa y pantalones. El lejano estruendo de la lucha de Koga resonó en la llanura. Víbora no se movió. Ash se tomó un momento para concentrarse, respirando hondo y escuchando la batalla que se desarrollaba a sus espaldas. Koga ganaría. Él pinchó los colores en su mente. Los destellos de Karma brillaron y un débil rayo psíquico explotó hacia él, impactando a Víbora en la espalda y lanzándolo hacia adelante. Finalmente se movió, sacudiéndose, pero Karma se teletransportó con un trueno y lanzó un segundo rayo que lo derribó al suelo. Intentó ponerse de pie con dificultad, con las manos apoyadas en la piedra, pero su incapacitación ardía con un fuego interior al atraparlo. Se desplomó en el suelo, perfilado en blanco pálido, inmóvil. Había tardado menos de un minuto. Él sabía, todos lo sabían, lo tenían grabado desde su nacimiento, que los Pokémon eran más fuertes que los humanos. Si hubiera intentado la misma táctica incluso con un Rattata o un Pidgey, habrían podido contraatacar. Una ráfaga, un ataque rápido, cualquier cosa. Para Víbora, no había tenido ninguna oportunidad. Solo se distrajo, atacó y lo capturó. De repente, Ash se dio cuenta de lo fácil que sería capturarlo también. Las orejas de Karma eran planas, y su bigote estaba tan erizado que era visible a esa distancia, pero con cuidado levantó las orejas y Víbora se acercó. Flotó por la ladera del cráter, con Víbora flotando frente a ella, con la cabeza apoyada contra el pecho y desplomada. White chilló y Alakazam cayó al suelo, con las extremidades abiertas, crepitando con las sombras de la energía fantasmal. Eevee saltó hacia adelante y aterrizó sobre su pecho, gruñendo, con la sangre aún goteando de sus colmillos. Marcas de mordeduras cubrían las piernas del psíquico. Koga ya había ganado. El felino y el Arbok estaban inconscientes contra la piedra. Karma trajo a Víbora hacia él. Su incapacitación era tan potente que podía oírla. Una especie de zumbido. Koga se acercó, con el rostro tenso y furioso, y Arbok se acurrucó a su lado. Ash se quedó mirando al miembro del equipo Rocket por un momento. Víbora era dolorosamente poderoso, incluso atrapado y en silencio, pero sin su atuendo militar, su moicano púrpura parecía menos profesional, su altura menos amenazante, y el poder absoluto que Ash había sentido en ese momento de pánico en Vermillón disminuyó. No había ningún Charizard gritando, ningún Tauros desbocado, ningún Alakazam corpulento. Parecía muy humano. White se deslizó de nuevo hacia su lado, con espinas cubriendo cada centímetro de su piel, incluso la frente. Sus ojos ensangrentados no se apartaron del hombre que colgaba frente a él. «Déjalo hablar», exigió Koga con voz aguda. Karma movió una oreja y relajó su incapacitación apenas un instante. La luz se desvaneció para revelar su rostro. Viper levantó la cabeza, con la piel quemada por los ataques de Karma y pupilas de dos tamaños diferentes, antes de lograr enfocar a Koga. Algo cruel cruzó su rostro. Arbok se enroscó frente a Koga, con algunas escamas quemadas, pero por lo demás ileso. ¿Por qué había atacado Víbora?
Sus Pokémon eran obviamente insuperables frente al miembro del alto mando, e incluso habiendo perdido a su as de Charizard, el ataque del equipo Rocket Will demostró que podían invocar ejércitos de Pokémon si era necesario. ¿Por qué había atacado con solo 3? Koga no dijo nada al principio. Observó, con la cabeza ladeada y la postura relajada, cómo maldiciones ahogadas subían a los labios de Víbora. Sus ojos seguían vidriosos, sus movimientos eran rígidos y espasmódicos, y la influencia psíquica de Karma le impedía moverse en el aire. Ash dio un paso al frente, pero Víbora ni siquiera lo miró, gruñendo. ¿Por qué el equipo Rocket atacó el Monte Luna? Preguntó Koga con sencillez, mientras Arbok se alzaba junto a él. Su capucha se abrió, revelando el diseño con colmillos, y las maldiciones feroces de Víbora se atenuaron. Una especie de compulsión, algo parecido a la hipnosis, pero no tan poderoso. Los Arbok eran los segundos, después de los psíquicos, en conseguir que alguien hablara. Víbora soltó una carcajada, agachándose mientras forcejeaba. Mis recuerdos se han ido. No te queda nada que puedas llevarte. Ash dio un paso atrás. Víbora mostró los dientes con una sonrisa feroz, y tenía sangre seca en las orejas, un rastro endurecido en su cuello. Una señal de gran manipulación psíquica, pero sus recuerdos. Víbora obviamente había sido un miembro de alto rango del equipo Rocket, pero entonces ¿por qué robarle sus recuerdos y dejar que atacara cuando estaba tan mal preparado? ¿Qué podría arrebatarle sus recuerdos? Para su crédito, Koga ni siquiera parpadeó, sin dejar de observar al hombre. Ash se tragó la confusión. ¿Qué sabía? Víbora seguía siendo intimidante, incluso estancado en el aire y solo capaz de golpearse contra la nada. La furia cruda en sus ojos podría haber quemado soles. Pero no había la calma mortal que Ash había visto en Vermilion, nada de acero en su mirada, ninguna frialdad en su rostro. Solo, ira. Ash retrocedió de nuevo. Todo estaba mal. ¿Por qué estás aquí? Víbora rió, un sonido ahogado y horrible. Esto es todo. El mundo sabe quién soy y un último ataque es todo lo que puedo darle al equipo Rocket. Su tono era fanático, el brillo en sus ojos era sincero, pero las palabras parecían ensayadas. Programadas. Koga frunció el ceño. Ya te conocía. ¿Por qué el equipo Rocket te daría el poder suficiente para hacer esto y luego te dejaría sin nada? Víbora no respondió. Había dejado de forcejear, rozando el suelo con los pies descalzos, aunque sus ojos aún ardían con una furia inorgánica. Karma apretó su incapacitación y él apenas reaccionó, con las manos como puños contra sus costados. ¿Por qué atacarnos? Terminó Koga, con los ojos entrecerrados y confundido. Podrías haberte quedado bajo tierra, entrenar a tus ejércitos, no haber vuelto a aparecer ante el mundo y no habrías tenido que preocuparte por ser atrapado. Ya habías consumado esta destrucción. ¿Por qué moverte? Silencio, por un latido. Necesitabas saber, dijo arrastrando las palabras aunque sus ojos brillaban, ¿quién lo hizo? Los ojos de Koga brillaron. Arbok. La serpiente se irguió, extendiendo completamente la capucha, y un destello de energía psíquica brilló en su rostro gruñón. Algo profundo se quebró en los ojos de Víbora y se quedó inerte. El karma era lo único que lo mantenía erguido, con la cabeza colgando contra el pecho y las extremidades sueltas. Ash se echó hacia atrás, sintiendo la niebla de espectro chillar de alegría antes de desvanecerse. Koga siseó por lo bajo antes de negar con la cabeza, llevándose una mano a la boca y silbando con fuerza. Roserade se acercó, todavía erizado, con el negro hollín de una quemadura en un lado de su capa. Baja de Víbora, me pondré en contacto con la liga. Allí le sacaremos el resto. La voz de Koga volvió a ser áspera y apagada, aunque Ash creyó oír un agudo tono de frustración en el fondo. Karma agachó las orejas, pero derramó más poder a través de sus ojos, retorciendo a Viper hasta que quedó horizontal y lo empujó contra el suelo. No aflojó su agarre psíquico y Ash guardó silencio. Roserade liberó de inmediato una ola de polvo azul pálido, una última precaución para evitar que Viper despertara, y se colocó con sus brazos espinosos sobre la garganta de Viper. Se escuchó un zumbido estático mientras Koga hablaba por su Pokénaz, demasiado bajo para que Ash lo oyera, antes de apagarlo. Le gruñó a Alakazam, extendiendo las garras y presionando su armadura. El tipo psíquico estaba inconsciente. ¿Aún sientes la energía? Preguntó Koga, mirando a Víbora. Había dicho que conocía al hombre de antes, y la emoción que vio en sus ojos era más que simple frustración. Ash cerró los ojos, dejando que las protecciones de White se desvanecieran por un instante.
Glaceón continuó prosperando con ellas, como una tormenta viviente en su pecho, llena del agudo aroma de la energía psíquica, pero equivocada. Asintió. Koga extendió la mano. Dame tu Pokédex. Parpadeó, pero se lo entregó. El metal estaba frío. Koga se dirigió fácilmente a la pestaña de contactos y empezó a escribir, echando un vistazo a su Pokénaf. Seguía abierto cuando Ash lo tomó. Kogaluko para uno, pero solo una barra para el otro. Sin nombre. Vamos a rastrear la energía y si para entonces ninguno de nuestros psíquicos se ha adaptado a su presencia, te pediré la ayuda de tu Alakazam. Asintió hacia Karma, quien movió una oreja en respuesta, aunque no en desacuerdo. Parecía tan interesada en el azul blanco como él. Ash asintió, esperando, pero Koga no aclaró nada. ¿Quién es el otro número? Koga seguía con la boca escondida tras la bufanda, pero Ash juraría que sonrió con un leve brillo en el rabillo del ojo. Te llamarán si es necesario. No los llames. Más secretos. Suspiró, pero volvió a guardarse la Pokédex en la cintura, con las lentes de contacto apestando. Surge lo había llamado una vez, a la incursión Vermilion, pero ahora era un miembro del alto mando quien solicitaba su ayuda si la necesitaba. Karma se había entrenado con fiereza tras la visión de los ojos de hueso, lo sabía, pero en aquel momento no le había parecido tan importante. Pensó que solo estaba aumentando sus defensas, sin comprender todo lo posible sobre la energía, y sin darse cuenta, les había abierto la mente a ambos. No puedo contarte mucho más, ofreció con tono de disculpa. Al menos no hasta que estés más involucrado. Pero no hables de esto, Ash. Lo que has visto se hará público en unos días, una vez que hayamos investigado todo con seguridad, y no queremos que la gente desconozca toda la historia de una vez. Tu nombre no se revelará, por supuesto. Asintió de nuevo. No conocía las palabras para expresarse. La adrenalina de la batalla, de ver a Koga y de escalar la montaña se desvanecía. La conmoción dolorosa reemplazaba lo que lo había revitalizado. Koga pareció darse cuenta de ello, asintiendo en respuesta, antes de girarse para afrontar la siguiente tarea importante. La figura plateada, acurrucada, con la escarcha brillando sobre la roca circundante, el rostro oculto bajo una oreja. Eve saltó del pecho del Alakazam derribado en una mancha marrón y apareció frente a él, gruñendo. Sus patas traseras estaban en el borde de la hendidura, la cola ardía de plata y otro vencejo acechaba bajo su pelaje. Koga no se agachó, lo cual Eve pareció apreciar, aún erizado, gruñendo y gritando. Algo se la llevó, ¿verdad? Eve se agachó aún más. Tenía las orejas clavadas. No sé por qué, y supongo que tú tampoco. Eve chasqueó los colmillos al oír eso. Pero podemos averiguarlo. La Liga ha gestionado todos los casos de leyendas sospechosas en Índigo durante siglos, y podemos averiguar por qué. No podemos traerla de vuelta, pero te contaremos lo que pasó. El tipo normal no reaccionó al principio, seguía agachado, pero se enderezó lentamente. La cola de hierro se desvaneció y el veloz recuperó su energía interior, con los colmillos blancos de nuevo. Continuó mirando a Koga con furia, incluso mientras asentía con la cabeza. Koga asintió y se alejó unos pasos. Eve entrecerró los ojos, pero se apartó de él y saltó con facilidad al agujero junto a ella. Su pelaje marrón contrastaba con el negro. Se acercó a ella con sigilo, con la cola plana y las orejas gachas, con movimientos casi vacilantes. No había rastro de la confianza ni del orgullo que había tenido antes. Era una comparación dolorosamente cruda con la agresividad. Eve se inclinó junto a su cabeza, lamiendo un mechón de pelo que se le había erizado. Le canturreó, un suave sonido sin rastro de gruñido, tumbado boca abajo para estar más cerca. Ash se giró, mirando al suelo, trazando una línea en la piedra con el pie. No debería haber estado allí, en ese momento entre los dos. Sus garras resonaron en la piedra al saltar de nuevo, sin mirar ni a Koga ni a Ash, y alejándose furioso. Otro vencejo enorme surgió de su pelaje y explotó contra el suelo. Abrió surcos en la piedra con un chillido de poder, arrancando astillas. Eve gruñó y lanzó otro ataque. Los ecos rebotaron en el cráter. Se oyeron dos crujidos de teletransportación y dos cadabra aparecieron junto a Koga, con destellos en sus garras y expresiones tensas. Sin duda, aún percibían el eco del azul blanco. Y a juzgar por el rostro de Koga mientras intentaban hablar con él también lo notó. Eve no miró hacia arriba cuando uno de los cadabra levitó a Glaceón, y tampoco lo hizo cuando la teletransportaron. Continuó atacando la piedra con una convicción inquebrantable, abriendo grietas en su superficie con sus colas de hierro. Koga lo miró, con el último cadabra flotando a su lado.
Mantén tu Pokédex contigo, dijo, y su equipo desapareció entre destellos escarlata. Los otros cadabras sacaron las Pokébolas de Viper y su equipo desapareció. El Alakazam dejó una marca donde había sido golpeado. Karma, con una mirada suya, disolvió su agarre psíquico y el cadabra logró levantar a Viper. Este seguía inerte, con las extremidades arrastrándose contra la piedra, la cabeza colgando hacia atrás y los ojos cerrados. Todo lo que había sido era ira. Lo estás haciendo bien. Ash parpadeó y lo miró. Koga pasó las manos por sus Pokébolas, su tono áspero se suavizó. Viniendo aquí a ayudar, intentando encontrar el peligro, eso es sincero. Sigue así. Levantó la vista, y el cadabra movió las orejas a su lado. Te contactaré cuando pase algo. Buena suerte, Ash. Ash no pudo reprimir una sonrisa cuando Koga se teletransportó. El cráter estaba en silencio sin él. Eevee había dejado de atacar, pero seguía sin encararlos, observando con furia la piedra en ruinas como si fuera la responsable de todo. Había pequeñas manchas escarlatas en el suelo, secas, pero lo suficientemente definidas como para ver cada pata. Koga había dicho que se habían llevado a Glaceon, no a Eevee. Había corrido por toda la montaña destrozada, luchando contra el impulso de irse, de encontrarla. Karma lo miró fijamente, con las orejas aún aguzadas. No querrá hablar contigo. Ash suspiró. Lo sé. El tipo normal se puso rígido mientras caminaba hacia él, con los hombros firmes y la mirada fija. Eevee no parecía de los que quieren que la gente se incline ante él, no como Gale. Él quería oponentes. No quería charlas triviales, ni introducciones, ni soluciones complejas cuando ya tenía una simple. Arceus, Ash esperaba estar tomando la decisión correcta. ¿Qué vas a hacer? Eevee giró y se agachó de nuevo, pero no había invocado ningún movimiento. Karma no estaba a su lado, aunque tuvo que convencerla de que se mantuviera alejada, y Wright acechaba a la sombra del cráter, a punto de abalanzarse. Pero este era un Pokémon que había pasado por algo que no debía. Ash no podía ponerse a la defensiva. Quería ayudar, asegurarse de que Eevee llegara a donde quería en lugar de verse atrapado en la espiral de su propia situación. ¿Qué vas a hacer? Repitió. ¿Era demasiado desafiante? Todos los demás Pokémon salvajes con los que había interactuado habían sido cosas cortas y sencillas. Alejarlos de sus campamentos o retarlos a combates. Empezar, terminar, acabar, no habían estado a este nivel. Eevee era nuevo. El tipo normal gruñó, mirándolo fijamente. Veloz, mordaz y cola de hierro volvieron a cobrar fuerza, brillante y letal, y los estrelló contra el suelo con un aullido. El cráter se agrietó aún más, una innegable demostración de fuerza. ¿Quería ser fuerte? Ya era fuerte. Contra otros Eevee, no sería una pelea justa. No solo era enorme, sino que su corpulencia y el entrenamiento que parecía haber recibido no eran lo habitual para un Eevee. Quizás se debía a que su madre era una Pokémon entrenada, quizás solo a él, pero ya era fuerte. La mirada de Eevee se dirigió a Karma, que regresaba flotando con sus destellos inactivos, pero el poder a su alrededor seguía siendo innegable. Un hilo suelto crujió entre sus orejas. Energía oscura goteaba de sus colmillos. ¿Quieres ser más fuerte?, supuso. Eevee entrecerró los ojos. Ash mentiría si dijera que no había pensado en capturar al tipo normal. Era famoso que capturar a los Eevee fuera difícil, ya que sus enormes grupos casi nunca soltaban a sus miembros y eran excelentes escondiéndose, y este era un monstruo. Pero Eevee no pensaba con claridad. Su vida entera había sido desenterrada, probablemente en tan solo un día, y Karma era probablemente el primer Pokémon con el que había luchado y que no había vencido. El bosque de la Ruta 3 había liberado Pokémon, sí, pero no eran los agresores en la mayoría de las situaciones. Habían aprendido a controlarse. Y los Pedril y Raticate salvajes solo podían representar una amenaza limitada. Eevee miró su cintura, hacia las esferas rojas y blancas que había allí. Ash quería a su equipo, quería lo mejor de ellos, quería que todos fueran los mejores. Pero no a costa de los demás. 3 días, dijo en cambio. Eevee gruñó. Solo 3 días, para llevarte de vuelta al bosque, conseguirte algo de comida y dejarte pensar. No estás pensando con claridad, Eevee, y no quiero que tomes una decisión que podría perjudicarte gravemente si no estás listo. El tipo normal se erizó ante el insulto percibido, lanzando rabietas al aire, pero Ash se mantuvo firme. No soy el único entrenador, y el mundo es muy grande. Tienes opciones, Eevee, y no quiero que las desperdicies. 3 días. Eevee gruñó, lo miró y asintió. Ash asintió, mirando a Karma.
Todavía se veía rígida, con la energía agotada y el cansancio acumulándose en los agujeros, pero con suerte aún podría sacarlos del cráter. Podría regresar a través de las ruinas, asegurarse de que todos los Pokémon que conocía se hubieran ido antes de que llegara la liga y luego acampar al pie del bosque. Entonces se relajaría, para que los eventos de hoy lo impactaran de verdad. Víbora fue capturada, llevada por la liga a un lugar donde nunca volvería a luchar contra inocentes. Ash debería haber estado feliz. Debería haber estado contento, sabiendo que ese era el fin de todo. 3 días. Vamos, dijo con voz firme a pesar del repentino cansancio que lo atormentaba. Salgamos de aquí.